En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 19 de febrero de 2025. Antes de comenzar, recordarles ese nuevo canal que tiene a su disposición, B1 Plus, en el que ahora sí que sí, contenido original. De hecho, Alberto Garín, haciendo un análisis breve, son vídeos más cortos, no tan largos como estos programas, de ese tratado de paz que todavía tenemos que saber cómo va a quedar. También Rubén Arranz, el regreso de Ramón Vega y nuestro vídeo semanal, que ya saben que esta semana tienen ustedes, el domingo tendrán un vídeo que es una guía para no perderse en la corrupción sanchista. Contenido original y encima el logo es mucho más molón que el que tenemos aquí y todo esto, Héctor, hay que remediarlo cuanto antes. Pero bueno, mientras lo hacemos, ahora ya sí que no hay excusa para no suscribirse a ese nuevo canal. Teníamos hoy sesión de control al gobierno y ahora lo veremos. Claro, uno dice, ¿qué cosas pueden sorprendernos? Cada vez es más difícil, el listón está más alto. Claro, que Yolanda Díaz flipe de lo que está diciendo otra persona, dice, pero esto es imposible. Flipa con ella misma, ¿no? Cada vez que habla debe ser una explosión de neuronas en su cerebro espectacular. Pues esto ha ocurrido. ¿Quién puede conseguir esto? Pues María Jesús Montero. Ahora la escucharemos, que hoy estaba desatada, más de lo habitual, que ella es decir. Pero bueno, habría fuego, Alberto Núñez Feijóo, en relación al tema impositivo, ya saben, esa intención que tiene el gobierno, que se va a convertir en una realidad, de aquellos que cobran el salario mínimo, tributen. Escuchamos. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Bueno, pues esto que decía Alberto Núñez Feijóo, claro, la cuestión es, qué pena que él no esté a favor de reducir los impuestos. Esto es una auténtica pena. Bueno, las rentas menores de 40.000 y tampoco mucho. La subida de la cuota de autónomo votó a favor del Partido Popular. Estaría bien que ese discurso, pues en fin, lo hiciera propio con hechos. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión de Telefónica, que esto conviene recordarlo, porque algunos, se volvió viral uno de estos vídeos de García Ferreras criticando al gobierno, decían, esto es que ven el sanchismo que va a terminar. No. ¿Qué es lo que ocurre con Telefónica? Lo hemos explicado aquí. Pero claro, dices, oye, ¿cómo puede ser? Aquí no hay dinero para lo que interesa. Para los que han sufrido la terrible riada en Valencia, pues ya veremos si esto lo aprobamos, porque es que sin presupuestos no podemos, pero sí que podemos. Publicidad institucional, mandar no sé cuántos millones de euros a Marruecos y, bueno, por supuesto, asaltar Telefónica. ¿Con qué intención? Con ese nuevo canal que quiere hacer el grupo Prisa, que se va a llamar La Séptima, esto es lo que se está negociando, con el siniestro personaje de Contreras detrás, que Rubén Arranz, ya les adelanto, que les va a dedicar un programa a este personaje que tiene demasiado poder en España, desgraciadamente, a nivel mediático, y eso, como el actual CEO de Prisa dice, oye, yo aquí no quiero meter pasta, que esto es un palmazo. Dicen, bueno, pues da igual, asaltamos Telefónica, y miren ustedes si tiene dinero Telefónica para poner en publicidad. Que muchas veces todo el mundo se queda con la publicidad institucional y hemos explicado en numerosas ocasiones que en realidad lo gordo está en esas empresas del IBEX dominadas y al servicio del poder político, la inmensa mayoría de ellas. Principales responsables de la degradación no solo económica, sino política y social que sufrimos en España, porque están compadreando continuamente con el poder político. Bueno, esto Pedro Sánchez, ¿qué respondía? Pues con algo que dices, bueno, Bárcenas, todavía. Sí, este es el nivel. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. Bueno, a ver, una cosa sí que tiene razón Pedro Sánchez, que dice, hombre, nos preocupamos por el bienestar de los ciudadanos. Españoles no, pero marroquíes sí. O sea, la cantidad de ayuda
que entrega España cientos de millones de euros a Marruecos cada año, pues esto es cierto. Ahí no ha mentido el presidente del gobierno. Simplemente faltaba decir qué tipo de ciudadanos. Pero claro, esto, lo trágico, la desgracia, es que cuando Sánchez dice esto, por pura estadística habrá un puñado de votantes socialistas que cobran el salario mínimo interprofesional. Y ahora, qué divertido, mira, jaja, lo de Bárcenas. Y dice, oye, macho, que ya cobrando lo que cobras, que es, insisto, es el salario mínimo interprofesional, te va a arrancar prácticamente una mensualidad. Una mensualidad te va a hacer tributar y se lo va a quedar él. Y aún así habrá gente que aplauda esto. Es impresionante. Los que se preocupan por los más necesitados, los que peor lo pasan, ya, se preocupan tanto que, como digo, le arrancan de sus manos una situación que el que cobra el salario mínimo, por mucho que nos diga María Jesús Montero, que esto ya es que, claro, uno cuando cobra el SMI, pues bueno, poco menos, que no es que sea clase media, que ya lo dijo, sino que es clase media alta. Este es el nivel que tenemos actualmente en la política. Pues bueno, habrá personas que, como digo, desgraciadamente les parecerá que qué divertido es Pedro, que fíjate lo que él ha contestado a Feijóo, incluso cuando es algo que le afecta directamente. La falta de amor propio de nuestros conciudadanos, la verdad es que llama poderosamente la atención. Pero el aquelarre, el esperpento, uno más, ha venido de la mano de María Jesús Montero. Pero claro, decían, oiga, pero es que ustedes no paran de subir los impuestos, y decían que esto era para los ricos. ¿Los mileuristas que le decía Feijóo a Sánchez son los nuevos ricos? Sí, claro, sí, es que esto va así. Siempre primero el rico, sí, son estos de los Lamborghinis, pero cuando les has quitado ya todo, pues claro, cada vez el listón es más bajo. Solo hay que ver los programas económicos que presentan todos los partidos políticos para ver cómo el porcentaje de ricos, que se consideran ricos, cada vez es menor, claro. Y el baremo para bajar impuestos, pues a las rentas menores de 40.000, porque que si gana más de 40.000, hombre, te va muy bien. Qué país de mediocres y completamente empobrecido. Gracias a las políticas no solo de este gobierno, sino también de los anteriores, sino que le pregunten a Mariano Rajoy. Pero ante esto salía María Jesús Montero, que, como digo, ha dejado a Yolanda Díaz, por favor, observen la imagen, que no daba crédito. Dice, ¿pero qué dice esta señora? ¿Cómo será lo que ha dicho para que flipe Yolanda Díaz? Decirle, señora Gamarra, que creo que no ha entendido usted el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más. Es que de lo que se trata es de que no recaude menos. Porque estos salarios... Pues me alegro que se enteren sus señorías por esta explicación. Este gobierno no ha subido los impuestos. Bueno, pues ahí se tenían diciendo que no se trata de recaudar más, sino de no recaudar menos. Dice, pero bueno, pero esto... Claro, lo decía, este gobierno no ha subido los impuestos. Dice, oiga, pero si acaba usted de defender, hace cuestión de horas, que por primera vez los que cobran el salario mínimo tengan que tributar. ¿Cómo puede decir esto? Claro, solo alguien que sabe perfectamente que su electorado es estúpido y le da exactamente igual lo que diga, puede decir esto. ¿Ante qué tipo de audiencia uno podría decir, oye, pues no, lo justificarías? No, es que mira, hemos tenido que subir los impuestos por diferentes razones. En concreto, este gobierno ha subido 82 veces los impuestos. Esto equivale a una recaudación que ha conseguido con esta subida impositiva de 14.600 millones de euros, con esas subidas impositivas. Por supuesto, esto sin contar el año 2025, todavía no lo tenemos contabilizado, pero lo tendremos, que también hay nuevas subidas de impuestos. Estos son los que se preocupan por los más desfavorecidos. Y los datos, pues ya lo hemos repetido aquí en numerosas ocasiones. En los últimos 15 años, el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles ha descendido un 10%. Solo hay un grupo, un segmento, los mayores de 65 años, que han visto cómo aumentaba su poder adquisitivo, en este caso un 11% en los últimos 15 años. Estos son los datos. Una sociedad empobrecida. Empobrecida por esta tragedia, porque claro, uno ve a Yolanda Díaz y a María Jesús Montero juntos y dice, bueno, a ver, tragedias de la humanidad. Pues bueno, como tragedias de la humanidad tenemos la plaga de Justiniano, la explosión de Brescia, la peste negra y María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Esto es una tragedia que desafortunadamente nos ha tocado a nosotros, a los españoles, padecer. También hemos hecho méritos, para
tener a estas tipas al frente de la legislación que afecta a nuestra economía y a nuestro día a día. Pero para rematar, pues ya directamente no sabía ni con quién hablaba. Le decía Gamarra a Belarra. La primera. Señora Gamarra, compartimos que tiene que haber, perdón, es que se terminan en arra. Señora Belarra. Esta señora es la que lleva las cuentas de la nación. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Entonces son los que van a pedir a los ciudadanos españoles, a los militares, que vayan al frente a defendernos. Ya. Otra cosa bien distinta sería si don José Luis Ábalos nos lo pidiera. Pues claro, mañana ya saben que tiene de nuevo que acudir al Supremo. Entonces ha concedido una entrevista estupenda, maravillosa, en el diario El Mundo. Y pues poco menos que diciendo que todo esto en realidad le ha pasado por ser buena persona. Entiendo que siente que Sánchez lo ha dejado tirado. Yo no, es que ¿sabes qué pasa? Que quien tiene sentimiento de huérfano no reprocha nada. Eso solamente lo sentimos los que tenemos sentimiento de orfandad. No echamos la culpa a nadie, ¿sabes? Y porque en buena medida muchas de las cosas que me han ocurrido, pues tengo que reconocer que han sido por errores míos. De natural soy muy confiado, muy accesible, y al final, pues mira, de normal piensas que no va a pasar nada, pero cuando hay intencionalidad, pues ahí sí, ahí esos errores se pagan. Es el cortafuegos del PSOE. Bueno, yo lo entendí así, y más que nada, no tanto por sus propias manifestaciones, sino también por el eco mediático, ¿no?, correspondiente. Pobre José Luis. Claro, huérfano, solo. Bueno, la tenía René de secretario, un pequeño plus, pero al final todo esto ha sido por confiar. Claro, ¿quién iba a sospechar? ¿Quién iba a imaginar que un tipo como Koldo iba a hacer algún tipo de chanchullo? Pero hombre, ¿cómo alguien iba a sospechar de esto? Y al final, pues él se confió. Porque como es así, de campechano, pues claro, no tuvo más remedio que decir, sí, venga, muchachos, claro que sí, lo que vosotros me pidáis. Insisto, Koldo, Aldama, que uno los ve y dice, ¿esta gente qué va a hacer? Y ahora, pues mira, van a por él. Así de injusta es la vida. Y así de injusto es el trato del Partido Socialista, que ha dejado nuestro pobre José Luis. Y nosotros estaremos aquí, cuando lo encarcelen y salgan, aquí cuente con nosotros, capitán, que lo acogeremos en Big One, si es que seguimos, esperemos que sí. Y vamos, hemos empezado un programa con Alberto Garín, el apunte de Alberto Garín, quién sabe, quizá el apunte de don José Luis Ábalos. Con este hombre, si te dice, oye, es que uno se lo cree, claro, es que es maravilloso. O sea, es un político, en realidad, uno lo ve, la carita que pone de lástima, diciendo, mira, es que soy tan bueno, que tan bueno eres tonto, ya me lo decía mi madre, pues es que esto es lo que le ha pasado. Y claro, es un actor estupendo, cómo cambia el rostro, cómo se incorpora. Si él nos pidiese que fuésemos a defender Mariupol o Kharkov, vamos, ahí estamos, los primeros, por supuesto que sí. Nos fiaríamos de él. Un héroe caído. ¡Comenzamos! Hablando de don José Luis Ábalos, tenemos con nosotros al periodista que más dolores de cabeza ha dado estos últimos días, Alejandro Entrambas-Aguas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jano? Un placer. Oye, ¿has vuelto ya de Perú? ¿Ya estás aquí? He vuelto ya, me tiré allí casi 2 semanas y bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Porque hemos podido contar cómo José Luis Ábalos tiene desde hace varios años un chalet a su nombre en la ciudad peruana de Chimbote y que se construyó, que es lo más grave, con fondos públicos, con dinero público español, que estaba destinado a la realización de proyectos benéficos. Inicialmente estaba planificado que se construyera esa vivienda. Él canalizó las ayudas públicas a través de una ONG que fue fundada por él mismo, que se llamaba Fiadelso, y él se comprometió a, cuando estuviera construida esa vivienda, donarla para, como digo, que se llevaran a cabo proyectos benéficos. Pero, sin embargo, nunca la donó. Durante algunos años estuvo permitiendo que sí que se usara por personas desfavorecidas, pero en 2019, siendo ya ministro, autorizó a una persona que vive allí en esa ciudad a que
echara, a que desahuciara a los beneficiarios de la ayuda de la vivienda, alegando la realidad, que es que él era el titular de ese inmueble y lo llevó a cabo. Y es lo que hemos contado, ¿no? Que es dueño de una vivienda en Perú y que lo ha ocultado durante todos estos años. Claro, porque, o sea, Perú, todo el mundo ponemos el ojo en República Dominicana. Pero en Perú, macho, esto sí que era como, o sea, una noticia que cuando la leímos fue como, ¿qué? O sea, esto sí que no lo vimos venir. Bueno, él ha reconocido que esto es cierto. O sea, ha dicho, Claro. es verdad que no está en una zona paradisíaca, eso tiene razón. Sí, eso es lo que ha dicho, que no está en una zona paradisíaca, y tiene razón. Lo que yo me pregunto es por qué dice eso si aquí nadie ha dicho que aquello fuera una zona paradisíaca, ¿no? Perú, pues oye, tiene zonas muy bonitas, pero sí que es cierto que Chimbote es una ciudad pesquera. Tiene muy buenas playas, pero nada más que eso, ¿no? Eso es irrelevante. Yo creo que él hizo ese comentario, obviamente, para poner el foco en algo que no tenía ni pies ni cabeza. Él lo que alega es que en el momento en el que recibió la ayuda pública para construirse esa edificación, su ONG no tenía personalidad jurídica en Perú y que lo puso a su nombre por ese motivo. Pero claro, no explica por qué, cuando sí que adquirió la personalidad jurídica, no cambió la titularidad del inmueble, no explicó tampoco por qué ha desahuciado ahora a los beneficiarios de la ayuda y no ha explicado por qué no ha ocultado durante todos estos años en su declaración de bienes del Congreso que tiene propiedades inmobiliarias en el extranjero. Yo creo que él no se imaginaba ni de lejos que nadie se iba a poner a escarbar en este asunto, precisamente por lo que tú dices, porque dices, Perú, Chimbote, que es una ciudad que no conoce nadie, ¿va a ponerse alguien a rascar en esto? Y no ha caído en que sí, que iba a haber periodistas que nos íbamos a poner a investigarlo. Mañana va al Supremo, claro, esto no se va a juzgar, de momento, claro. Bueno. Pero mañana va al Supremo y hoy ya concedí una entrevista en el diario El Mundo. Sabes que José Luis es un gran actor. O sea, yo le reconozco ese mérito. Cuando pone esas caras de compungido, de es que esto yo no lo sabía. O sea, la estrategia que está utilizando ahora es que yo he sido tan bueno, me he fiado, ¿cómo iba a imaginar que Coldo? ¿No? Un tipo como Coldo iba a hacer estos chanchullos y compañía. Pero claro, tiene mala pinta. Lo de Ábalos, muy mala pinta. Hombre, mañana el juez tiene que decidir si se acuerda alguna medida cautelar, y por poder pueden decretar su ingreso en prisión, pueden retirarle el pasaporte o también pueden no ponerle ningún tipo de medida, ¿no? Pero claro, nosotros hasta ahora hemos contado toda esta historia del chalet y aparentemente, claro, la gente puede pensar, bueno, esto es una historia lejana que lo único que demuestra es que Ábalos ya manejaba chanchullos, ya estaba con chanchullos hace años, ¿no? Porque en el momento en el que ocurría esto, él era un simple asesor del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia. Pero es que precisamente mañana, coincidiendo con su vuelta al Supremo como imputado, vamos a publicar un detalle que lo que hace es conectar toda esta polémica del chalet en Perú con la trama actual, con la trama más concretamente de hidrocarburos. Por lo tanto, yo no descarto que mañana el juez le pueda preguntar también por este extremo. Es que hay muchos frentes, Alejandro. O sea, te pierdes, porque claro, o sea, además distintos países, luego tienes lo de los hidrocarburos, que es otra cosa completamente distinta a lo de las mascarillas. Y esto me dice que estaría conectado también. A la trama de hidrocarburos, sí. Mañana lo entenderán los lectores, tus oyentes, porque al final todo está conectado. Al final yo creo es normal que la gente se pierda, porque al final son muchas tramas y luego dentro de las tramas hay subtramas. Tenemos a la mujer de Sánchez, al hermano de Sánchez, la trama de hidrocarburos, el caso mascarillas, pero al final todo tiene un nexo común, y Ábalos es un personaje que está prácticamente en absolutamente todas las tramas. Por eso no es descartable, es bastante posible que al final, por una o por otra, acabe condenado. Y haciendo alusión a la entrevista que ha concedido al Mundo, a mí me ha hecho gracia, relativa gracia, ¿no? Porque me ha recordado a la famosa entrevista que concedió Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil, también condenado por corrupción, que también dio al Mundo, a Manuel Cerdán y a Rubio, en los que decía, bueno, si voy a la cárcel no voy a ir solo, ¿no? Y es un poco lo que ha querido decir Ábalos, ¿no? Diciendo, soy consciente de que esto va a seguir y que me consideran el cortafuegos, pero yo no voy a ser el cortafuegos, ¿no? Como diciendo, pues exactamente lo mismo que Roldán. Como yo vaya a la cárcel no voy a ir solo, ¿no? Yo no sé si Ábalos va a tirar de la manta, pero quien estoy convencido de que antes o después va a acabar tirando la manta es precisamente Coldo. Estoy prácticamente convencido. El otro día publicaba, creo que fue el Confidencial, que publicaba una exclusiva de cómo había cambiado de abogado
para evitar esto. Claro, o sea, el PSOE está maniobrando. La PSOE es la PSOE. O sea, vamos a ver. Claro. Entonces claro. estaba para evitar esto, pero claro, una cosa es ahora que van al Supremo, que incluso van de risas, entrevistas, jiji, jaja. Pero te acuerdas cuando te digan, te piden 17 años de cárcel. Ahí, a ver, un momento. O sea, vamos a ver aquí qué es lo que pasa para que yo no quiero tirarme 17 o 15 o 10 o 5 años en la cárcel. Sí, Ábalos entraba y salía de risitas, pero había que verle. Yo que me he visto bien la declaración de él ante el juez, la cara le cambia, porque él es consciente de que no está en el Congreso, no está en una entrevista, no está en un plató de televisión, está ante un magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Que la cosa es muy seria. Y yo creo que nos tendrían que explicar quién está pagando esos abogados, quién está pagando el abogado de Ábalos, quién está pagando el abogado de Koldo, porque los dos... ocurren dos cuestiones. Por un lado, que los dos dicen que no tienen dinero. Hoy Ábalos ha dicho que en su cuenta bancaria hace una semana tenía 30 euros y ahora no tiene nada, está en números rojos, En ¿no? riesgo de exclusión social tenemos a José Luis, Claro, Alejandro. ¿quién paga a esos abogados? Y luego hay que tener en cuenta también otra cuestión. Tanto Ábalos como Koldo van a la par prácticamente en todo, ¿no? Sí. Y en sede judicial ninguno tira hacia arriba, ninguno acusa a nadie del PSOE de absolutamente de nada, ¿no? Por lo tanto, estaría bien que se nos explicara cómo, si no tienen dinero, pueden hacer frente a abogados que no creo ni que trabajen gratis ni que trabajen barato, ¿no? Porque estamos hablando de un procedimiento judicial en el Supremo y muy mediático. Sí. Hay tantas preguntas sin respuesta todavía. Pero bueno, poco a poco las iremos descubriendo y también nuevos frentes como el que has descubierto tú en relación a ese chalet de... Bueno, la casa, la verdad es que es muy fea, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, es que realmente no es un chalet, no es una vivienda, es un centro social que estaba destinado a gente desfavorecida, ¿no? Que les iban a dar charlas y claro, él, pues en fin, se lo apropió, lo puso a su nombre, ahora lo está reclamando porque es el legítimo propietario y en fin, pero yo que he estado allí varias veces, además, tengo que decirte que, claro, es una edificación que comparado con lo que tenemos aquí en España es poco estético, ¿no? Pero en comparación a lo que hay alrededor llama mucho la atención por lo consistente que es. Bueno, pues iremos sabiendo cosas y para ello te podemos seguir en el debate y también, bueno, en tu cuenta de Twitter, que es también donde pones todas estas noticias. Así que si no lo hacen, ya saben, sigan a Alejandro en Trampas Aguas. Y nada, a ver si te pasas por aquí un día ya físicamente. Cuando quieras, Jano. Venga, a ver si la semana que viene cuadramos. Venga, claro que sí. Un abrazo, Jano. Chao. Hasta luego. Bueno, pues esta es la noticia de la semana en relación a José Luis Ábalos, que mañana va al Supremo. Ahora sí, nos vamos a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, oye, vienes con Americana, se nota que leemos los comentarios. Hombre, claro. Y aparte, pleno en toda esta semana. Sí, muy Además, bien, muy bien. Que no es porque no me gustara antes, a mí me ha encantado siempre ir con Americana, pero claro, yo veía a Jano y digo, joder, es que a ver si desequilibramos mucho el tema. Os lo pongo fácil. El tema de la vestimenta, ¿no? Pero bueno. Lo pongo fácil. Yo voy de uniforme. Bueno, soy muy antiguo. Sí. Te lo recuerda a Rovira, además, muchas veces, ¿no? Sí, bueno, también te digo que a veces las equivocaciones de Miguel Rovira. Claro. Como la corbata del pasado jueves. Efectivamente, pues sí. Claro, Pero no sé cuándo fue, en el programa del miércoles pasado creo que estaban Hermenegildo, claro, Luis ahora tenemos tertulia de corbatas. Y dije, oye, o sea, tengo que volver a esto porque, vamos, yo me considero un gentleman, Jano. Eso está muy bien. De espíritu y ahora también por fuera. Como Ángel Víctor Torres. Menuda comparación, ¿eh? Bueno, coño, bueno, lleva chaqueta y corbata, eso lo podemos decir, ¿no? Sí, sí. Luego ya otras cosas, pues lo dejamos para aunque la mona se vista de seda. Ángel pues Víctor se queda. Ángel Víctor se queda. Vamos con él. Sí, porque además lo han dejado solo. Sí, lo han dejado completamente solo. Más allá de esa sesión de control, de todo el ruido que ha habido en el Congreso de los Diputados, pues hemos vivido un momento francamente bochornoso, porque el ministro de Política Territorial volvía a defender su inocencia este miércoles en la Cámara Baja ante las críticas sobre su supuesta implicación en el caso Koldo y el caso Mascarillas. Torres había comparecido un día antes en rueda de prensa para mostrar 2 certificados de compañías aéreas, 2 documentos para mostrar que la famosa noche del 9 de noviembre de 2019 durmió en Gran Canaria y no en el supuesto piso de señoritas que dice Víctor de Aldama. Vamos a ver ese momento en el Congreso.
justo baja de la tribuna de oradores, Ángel Víctor Torres, y ahí tenemos, Jano, a toda la bancada socialista en pie, como si fuera un torero, gran ovación. Esto es un déjà vu. Yo si fuese él diría, a esto se lo hicieron a Ábalos. A Ábalos, correcto. Ábalos correcto. también le aplaudieron. Pero vamos a ver, sí, ya he aplaudido. Ha habido un momento que dice, no, chicos, por favor, ya dejad de aplaudir. Pero si nos fijamos en el vídeo, está, en efecto, la bancada socialista aplaudiendo, pero justo debajo, en esos sillones azulitos, ni un miembro del gobierno, 21 ministros restantes, no hay absolutamente nadie. Claro, es muy significativo, porque por un lado dices, vale, me están aplaudiendo, efectivamente, como le estaban aplaudiendo a Ábalos hace unos años, pero a la hora de la verdad, del gobierno no hay absolutamente nadie. No, esto, lo que te decía, Ángel Víctor tendría que decir, primero, Sánchez me mostró su apoyo públicamente, que esto ya ha pasado. Primera bomba, sí. Dices, uy, y ahora esta imagen, digo, esto es exactamente lo que le hicieron a José Luis Ábalos, ovación cerrada, y encima con miembros del gobierno en su momento. Ya ninguno. Directamente no lo han puesto a nadie. Ay, Ángel Víctor. 21 ministros, Jano, y no había absolutamente nadie, que por cortesía es verdad que suele quedarse uno o dos ministros, sobre todo los que no tienen una agenda muy apretada, pues yo que sé, un ministro de consumo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, Bustinduy ahora tiene faena con el de Ryanair, pero vamos, que normalmente se solían quedar uno o dos. Completamente vacía la bancada azul. Déjà vu. Ay, en fin. Ay. Nos vamos con el tema de Trump. Recordamos, el tema de Ucrania, nuevo vídeo subido por parte de Alberto Garín en el canal de Big One Plus. Es que ahora ya no hay más excusas para suscribirse. Y menos teniendo a don Alberto Garín explicando... Bueno, y este domingo estás tú con ese vídeo sobre la guía para no perderse en la corrupción sanchista. Casos de corrupción. Esto es el mundo al revés, Jano, lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y con Donald Trump y con Putin, porque el giro de 180 grados que ha dado el presidente de los Estados Unidos, ahora resulta que Ucrania, Zelensky, tiene la culpa de la invasión de Ucrania. Ah, cuéntame más. Que no es cosa de Putin, que ha sido cosa... la culpa es del agredido. Del agredido, sí. Entonces, claro, pues ha armado una tremenda. Y han sido palabras textuales del propio presidente de los Estados Unidos. Culpa a Zelensky de ese conflicto a punto de cumplirse 3 años, repito, de la invasión rusa en Ucrania. Y no al revés, pero Trump ha sido muy duro al culpar a Kiev de iniciar ese conflicto y al criticar también a Europa por sus quejas de haber sido ignorados en el proceso de negociación iniciado por el republicano, y además el mandatario estadounidense pues ha insistido en la necesidad de que Ucrania celebre elecciones y que además los índices de popularidad en ese país por parte de Zelensky son muy bajos. Eso es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, y así contaba quién tenía la culpa de esta guerra. Donald Trump. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. O sea, yo no entiendo muy bien, Jano, cómo puedes detener una guerra cuando te están invadiendo tu propio territorio. Sí, o sea, es algo que no tiene mucho sentido. A todo esto, Trump luego ha publicado un escrito y ha calificado de dictador a Zelensky. O sea, después de estas declaraciones ha llamado dictador a Zelensky. Claro, Zelensky pues le ha dicho, oiga, usted vive en una burbuja de desinformación que no se está enterando de lo que está pasando. Sí, se entera. Pero claro, hay que vender esto, el relato... Y luego que también las cosas como son, oye, Donald Trump tiene sus luces y sus sombras. Y aquí es sí. que es como estamos siempre buscando un mesías. Pues no. Y con esto pues nos está saliendo raro, la verdad. Porque claro, o sea, mira que es complejo el asunto, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Efectivamente. Pero esto de ya la culpa de que te invadan es tuya. Claro, ya es como dice, bueno, ya aquí hay algo que y encima no detienen la guerra. Como si él hubiese querido seguir, reventadme el país y a ver si conseguís que sean cientos de miles de muertos. Sí. Una negociación en la que no formo parte, ¿no? Porque claro, aquí se están repartiendo el pastel tanto Estados Unidos como Rusia en Arabia Saudí. O sea, es que así. Y nosotros, como europeos, que hay algunos que dicen que muy bien Trump, y eres tonto, macho. Claro. O sea, porque nosotros somos, que también nos lo merecemos, ¿eh? Sí, las cosas como son. Hemos hecho muchos méritos para llegar a la situación en la que estamos. O sea, a nosotros esto es que nos va a crujir. Porque claro, sí, nos han dejado tirados, que también esa era algo que hay que ser idiota, poner en manos de Estados Unidos nuestra dependencia absoluta. Así está el patio, sí. En fin, el Papa, todo esto, claro, esto es una señal divina de los tiempos. Está pochísimo. Vamos, dicen que incluso ya está, pero dicen las habladurías, ya saben que siempre que un Papa está enfermo, dicen, ya se ha muerto. Y dicen, bueno,
O sea, esto pasó con Juan Pablo, con Benedicto también pasó, decían que se iba a morir y luego no. Al final, pues sí, claro, pero se marchó. Y es verdad que el Vaticano es muy cauto a la hora de emitir siempre. los comunicados y ha pasado pues a lo largo de las semanas, de los meses, de los años y casi diría que de los siglos, ¿no? Siempre ha sido pues información como muy delicada y en este aspecto, pues bueno, es verdad que el Papa Francisco pues ha pasado una noche tranquila después del diagnóstico de neumonía bilateral. El pontífice está hospitalizado en el Hospital Gemelli desde el pasado 14 de febrero con dificultades respiratorias. Su actividad pública, lógicamente, pues ha sido cancelada hasta último aviso. El último parte médico facilitado por el Vaticano evidencia la aparición de esa pulmonía bilateral que ha requerido de un tratamiento farmacológico diverso. Asumen, por otro lado, desde el Vaticano una hospitalización larga y está pendiente de comprobar si la terapia aplicada al Santo Padre funciona, un factor decisivo que deberá confirmarse en las próximas horas. Aseguran aún así que está de buen humor, que continúa leyendo estos días, despachando también alguna que otra llamada, aunque manteniendo, eso sí, toda prudencia. Y a todo esto, Jano, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha visitado ya al Papa Francisco y bueno, han intercambiado pues unos minutos de conversación y dice que lo ha encontrado pues bien de ánimo y que bueno, de momento pues así está la situación ahora mismo. Bueno, el señor ya sabrá qué hace. Mira, que Dios reparta suerte. Yo rezaré por él. Yo no, pero que Dios reparta suerte. Es el Santo Padre al final, Jano. Ya, pero este, mira que yo soy creyente, pero es que este no lo aguanto, macho. Lo siento. Daría para debate. Para debate. Bueno, cuando fallece, ahí se puede montar. Además, Julito, que también es muy defensor del Papa Francisco. Yo soy defensor del Papa, o sea, no. Ya, yo no. El nombre yo no. después. Yo es la incondicionalidad porque es el Papa, no. Es el vicario de Dios en la tierra y. Ya, yo no llego a ese extremo. Bueno, uno puede llegar a tener ciertas opiniones, ¿no? Y es verdad, es cierto, o sea, que está sometido a Se debate. va a morir sin venir a España. Sí, eso es una espinita. Una espinita clavada. Esto es el Papa actual. Tampoco está en Argentina. Bueno, pero España. Y mira, que creo que no recuerdo el último Papa que no visitó a España, pero tendríamos que hacer mucha memoria, ¿eh? El último Papa, no, Benedicto XVI estuvo. No, digo el que no visitó. El que no visitó. España. Pues yo creo que todos, porque antes no salían de Roma, siquiera. Yo creo que Juan XXIII no llegó a salir, fue el último papa que no llegó a salir de Roma y los siguientes yo creo que han venido. Sí, bueno, es que estaba Juan Pablo II Benedicto XVI. Pues este no. Pablo, y lo peor es el porqué, porque a mí, o sea, yo sí, pero esto que haga política y tal. No, yo es que no lo aguanto, macho, a este papa, lo siento. Sé que no voy a rezar por él. Ha quedado claro. Luego me confesaré, claro, me confesaré, claro. Rezaré por ti y rezaré por él también. Sí, en realidad eso es lo que hace un buen católico. Por supuesto. Y es que no soy bueno. Otro de mis múltiples defectos. Cada uno, todos somos pecadores, Jano. Sí, así es el ser humano, imperfecto. Efectivamente. Vamos a la tertulia. Arrancamos tertulia de los miércoles, tertulia de la corbata. Hermene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo andas? Pues bueno, te diría bien, pero te mentiría. No, hombre, yo te veo bien. Sí, la profesión por dentro, ya sabes. No, ¿qué dices? Hay muchas cosas buenas a pesar de las cosas malas que hay. Sí. Sí, además con nosotros como católicos siempre la esperanza, la fe, todas estas cosas. Y la caridad. Eso siempre. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Y la salvación, añadiría. Solo que algunos se merecen el infierno. Luis Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Caridad y calidad como la que traéis siempre aquí hasta. Bueno, traéis vosotros. Y mira, Juanín, que también ya viene con Americana, lleva toda la semana. Ya veo que estamos adoctrinando. Ya estaba adoctrinado, lo que no quería era dejarle en evidencia, Oye, Jano. Yo ya prometí que el último programa que hiciésemos de las corbatas, yo iba a venir con corbata. Pero mira, esto es una evolución. Primero, la camisa, que sabes que es una cosa con botones. Cuando viene la temporada de primavera me pongo camisa. Bueno, pues este es mi uniforme de otoño-invierno. Vale, pues tú ponte camisa, luego una chaqueta encima de la camisa y ya luego el paso ya final. El último es colocarte una corbata. Y ya ser un hombre, de verdad. Sí, es verdad. Sí, tenéis toda la razón. Una croata, porque en realidad viene de Croacia. O sea, claro, la corbata viene de Es verdad, esto lo contaste. Croacia, sí, es cierto. No. Bueno, mira, es verdad que mi vestimenta podría mejorar. Pero cuando tienes una ministra como María Jesús Montero, esta es la degradación que vivimos, que lo peor... O sea, es que claro, María Jesús Montero, hay tragedias en la humanidad, pero cuidado. Dices, no sabes si es peor lo que dice, cómo lo dice,
o ella, todo ella. Es un paquete. Es un pack. Es un paquete, es un pack. O sea, dices, voy a empeorar esto. Es ¿Cómo? imposible. La pregunta es ¿cómo? Claro, dices, Es imposible. ¿cómo? Oye, ¿no has visto? Pues estamos comentando antes de empezar la tertulia, ese vídeo en el que Yolanda Díaz, repito, Yolanda Díaz flipa con lo que está diciendo María Jesús Montero. Entonces, para que nuestro querido Hermene lo vea en directo, vamos a repasar. Sí, porque hay mimos con menos expresión que Yolanda Díaz, la cara que ha puesto ahí en la bancada azul de los ministros del gobierno. Simplemente vamos a ver la cara que ha puesto la vicepresidenta cuando escuchaba a María Jesús Montero hablar de las recaudaciones del Ministerio de Hacienda. Vean. Decirle, señora Gamarra, que creo que no ha entendido usted el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más. Es que de lo que se trata es de que no recaude menos. Porque estos salarios... Pues me alegro que se enteren sus señorías por esta explicación. Este gobierno no ha subido los impuestos. Un poema. Yolanda Díaz aterrada de su compañera de Consejo de Ministros. Podríamos hacer... Es que necesitaríamos varios programas sobre... Y porque no lo has oído todo. Es que tampoco, somos compasivos. O sea, no me tortures, No, por favor. es que ha dicho, este gobierno no ha subido los impuestos, este gobierno ha bajado los impuestos en 30.000 millones de euros. Esa licencia de 30.000 millones de euros de bajada de impuestos se la ha rogado la ministra de Hacienda, que más ha subido los impuestos a los españoles, ya por encima del señor Cristóbal Montoro. No, Montoro fue el peor. O sea, es decir, aquí, vamos a ver, tú decías antes, no se puede superar. No, o sea, Montoro es... Sí, no, eso en ese aspecto sí. Aquí ya vamos un poquito va cerca, o sea, es una alumna aventajada, pero todavía para llegar a Montoro... Es que es Montoro, verdad es que nos metió, que lo debe, a lo mejor lo debe llevar el apellido, ¿no? Montero, es tanto monta tanto, ¿no? Mira, yo la verdad es que, o sea, es decir, cuando tienes, venimos hablando de cosas de cierta altura, ponerte a comentar sobre la ministra de Hacienda, pues a mí la verdad es que me cuesta un poco, pero sí es sintomático de algo que decía el Economist. El año pasado lo cerró con la palabra, dice, ¿cuál era la palabra elegida por The Economist? Y dijo caquistocracia, que es el gobierno de los mediocres. Y aquí estamos, y además no es que sea un síntoma, es que ya es la manifestación de la enfermedad, es decir, que estamos en manos de personas a las que nadie contrataría en una empresa privada. Es decir, yo estoy convencido que si salieran al mercado de trabajo con sus currícula y los colgaran en Infojobs, tendrían bastante dificultad en encontrar un trabajo que se equiparara al de director general de una empresa, que es más o menos lo que podría ser un ministro. Entonces, a mí la verdad es que, Jano, yo te agradecería por una pura cuestión de salud, de higiene mental, ¿no? Es decir, que no me vuelvas a poner cortes de estas... Es decir, es que, o sea... Que como no lo había visto... No, ya claro, pero es que tampoco he visto un montón de cosas que preferiría no haber visto en mi vida. Yo esto ¿no? te lo compro. Incluso muchos espectadores a veces nos dicen, no nos pongáis... Digo, pero mira, nosotros somos partidarios de que la realidad debe ser mostrada. Y la realidad es que esta señora es la que lleva las cuentas de la nación. No, cuidado con esto. No, claro. Sí, es terrible. O sea, es decir, el que los... Bueno, es decir, el único consuelo es que no hay presupuestos, ¿no? O sea que... Mira, más de 90 subidas de impuestos desde que gobiernan. No deflactar la tarifa del IRPF, que ha sido uno de los mayores sablazos que han metido a sociedades y sobre todo a familias. Es el impuesto de la inflación, claro. Es el impuesto de la inflación que ha sido brutal y por el que han recaudado una auténtica barbaridad. Ya van por un exceso de recaudación desde que gobiernan de una recaudación completa al año IRPF y media, más de 150.000 millones. Pero ¿de dónde se saca esta señora que han bajado los impuestos? ¿De dónde se saca esta señora que los van a bajar? Si les han subido los impuestos a los bancos, le han subido los impuestos a las eléctricas, han eliminado deducciones en el IRPF como si no fuera mañana, que eso sí que es subir de facto los impuestos realmente, porque ella ha presumido y ha dicho, dígame usted qué día en este Congreso hemos aprobado una subida del IRPF. Bueno, el otro día en el minibús cuando quitaron 14 deducciones de impuestos, cuando no deflactó la tarifa del IRPF, cuando recuperó las bajadas, los maquillajes a la baja del IVA de los alimentos básicos cuando subió la inflación y los recuperó cuando todavía no había bajado, porque recordemos, sí, la inflación estuvo por encima del 10%, pero es que está en el entorno del 3%.
Y en el entorno del tren no es que baje, es que sube un poquito menos, pero sigue subiendo a lo que ya subía antes, con lo cual seguimos siendo todavía más pobres de lo que éramos. En definitiva, pero señora Montero, ¿a quién pretende tomar el pelo? Que a quien le quita el dinero es a nosotros. Que está hablando, sí, para la bancada de la oposición, pero los demás le escuchamos. Pero ¿a quién pretenden engañar? Pero es que yo ya, de verdad, a mí casi que se retuerza Yolanda Díaz en el escaño, bueno, pues casi me resulta divertido, pero lo que me parece increíble es que nos tomen por idiotas. Es que yo, de verdad, que se pregunte cualquiera. Es que es más. No, este gobierno ha convertido a los españoles en los europeos a los que más nos han subido los impuestos desde 2018, siendo los que más nos hemos empobrecido. Y todavía presumen de que hemos reducido el número de personas en riesgo de pobreza, pero sí han aumentado. Si somos uno de los países con los últimos en la cola Bulgaria, europea. Rumanía, bueno, hemos batido récords de pobreza infantil, también de No, pero no. Nos bajan los impuestos. Vamos mejor que nadie. Como un cohete, somos la envidia del mundo y encima ya no hay pobres, porque todos cobramos el salario mínimo interprofesional. Estamos alcanzando a la locomotora alemana. Eso es lo que vi el otro día. Sí. Bueno, ya la locomotora, bueno, la locomotora alemana es porque es un tren muy largo y entonces el tren de cola, el vagón de cola, esa es la locomotora alemana. A ver, dices tú, Luis Fernando, ¿de dónde sale ese dato? ¿De dónde salen los 30.000 millones de euros de rebajas fiscales? Bueno, sale de Moncloa. de ahí sale el dato. Este gobierno tiene en su haber el récord de asesores en democracia. Nunca antes habían contratado tantos asesores. Solo en lo que es Moncloa, para Sánchez, trabajan cerca de 800 personas. Entre asesorías y departamentos de diferente naturaleza, entre altos cargos, asesores y demás, entre los diferentes ministerios, casi 1.500 personas, más que el gobierno de Reino Unido y el gobierno de Francia, siendo países más grandes en población, mucho más ricos, etcétera. Se dedican a esto. ¿A qué responde este tipo de afirmaciones? Responde a una estrategia que forma parte del ser de Pedro Sánchez, que es mentir de forma descarada. Entonces, ante la realidad y ante los ataques, la forma de actuar no es defenderse, es atacar con una mentira si cabe mayor. Lo estamos viendo con el tema de corruptelas, de corrupción. ¿Cómo responde el gobierno a todos los escándalos de corrupción? Diciendo que todo es fruto de una conspiración judeo-masónica por parte de jueces y de periodistas que están compinchados para derribar a Sánchez de forma ilegítima e ilegal, que todos forman parte de la ultraderecha, etcétera. ¿Qué pasa en materia económica? Que ¿el gobierno se dedica a subir impuestos? Respuesta de María Jesús Montero. No, aquí los bajamos. Aquí bajamos los impuestos. Claro, luego te vas a los datos. Resulta que entre el año 2018 y el año 2024 la recaudación fiscal ha crecido en 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros. Luego, en materia solo de subidas fiscales, lo comentaba antes Luis Fernando, más de 90 subidas fiscales entre el año 2019 y el año 2023. Más de 40.000 millones de euros de subidas de impuestos en términos netos, descontando las rebajas puntuales y escasas que ha aplicado el gobierno. En términos generales, un hogar, una familia española, paga hoy en impuestos casi 2.200 euros más de media que antes de la llegada de Pedro Sánchez. Entonces, que se lo digan a los autónomos que han visto cómo ha subido su cuota, que se lo digan a los trabajadores que han visto cómo sube el IRPF, que se lo digan a todos los trabajadores de este país, que pagan más IVA, que pagan impuestos especiales. Es decir, la subida es constante y confiscatoria. Os voy a decir algo que va a sonar mal a mucha gente, ¿no? En la estructura tributaria en España tienes unos impuestos estatales, tienes unos impuestos autonómicos, la mitad del IRPF es tramo autonómico, no hay que olvidar. Tienes impuesto de transmisiones patrimoniales, que está cedido a las comunidades autónomas. Tienes impuestos municipales, la plusvalía municipal es un impuesto que está lacerando a las familias cuando hay una herencia o cuando hay una transmisión patrimonial. Y además tú dices, ¿por qué? O sea, porque voy a tener que pagar yo dinero por el hecho de que haya una transmisión. Entonces, la subida de impuestos no es patrimonio del gobierno del Partido Socialista. La subida de impuestos es compartida con la Comunidad Autónoma de Madrid, con la Junta de Andalucía, con la Comunidad de Valencia, con Castilla y León. Es decir, cuando al Partido Popular se le llena la boca de la rebaja tributaria, digo, mira,
consejos vendo que para mí no tengo, porque tú puedes bajar perfectamente el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales. Si resulta que en Madrid el precio de la vivienda en los últimos años se ha multiplicado por 2 y tú sigues con el mismo tipo impositivo del 6%, estás subiendo los impuestos. No estás subiendo el tipo, pero sí estás subiendo los impuestos, porque el efecto multiplicador es muchísimo mayor como consecuencia de ese aumento. Entonces, claro, decir que no deflactas el tipo el tipo de general del impuesto de la renta a las personas físicas y atribuírselo al Partido Socialista, que hay que atribuírselo al gobierno del Partido Socialista, sí, pero la culpa es compartida, porque aquí también puedes deflactar perfectamente la plusvalía municipal, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el tramo autonómico del IRPF, ¿y eso quién lo está haciendo? Porque es muy, muy fácil decir, sí, por supuesto que lo voy a decir, los impuestos deberían desaparecer porque los impuestos son un robo organizado y además es la resurrección de modernas formas de esclavitud, que es tenerte trabajando obligatoriamente para que el fruto de tu trabajo no sea tuyo, sino que se lo apropie otro. Pero bueno, eso es otro debate. Pero a lo que voy es, vamos a mirar todos los impuestos. Es decir, a mí que no me diga alguien del Partido Popular que están subiendo los impuestos, pero si vosotros estáis haciendo lo mismo. La cuota autónoma. Sobre todo vosotros subisteis los impuestos porque Montoro lamentablemente habrá que seguir recordándolo durante muchos años. Pero siendo lo que dices cierto, es verdad que hay administraciones que todavía tienen mucho margen para actuar, sin duda. Y yo espero que sigan actuando. Pero hay una comunidad en concreto y un gobierno en concreto, que es el de Madrid, que sistemáticamente está rebajando todos esos impuestos que dependen de él. No es verdad. El impuesto de transmisiones patrimoniales no lo rebaja. El impuesto de sucesiones, el de para hermanos y otros, acaba rebajando al 50%. Pero, pero ¿por qué no lo suprime? Claro, es que no lo entiendo. Pero no puedes suprimirlo. Yo estoy con Hermenegildo, que yo te lo compro. Que ¿Por qué no cierra Telemadrid? Que ojalá lo suprima y ojalá cierre Telemadrid. Pero yo lo que no voy a hacer es criticar que esté en esa senda de bajada. Yo sí lo critico por una sencilla razón, porque tiene muchísimo más margen para hacerlo de una manera más intensa y además, si tan bueno es la bajada de impuestos, que por supuesto que lo es, pues hazlo. Claro. Si te crees, si hablas de la... Perdona, está en ello. Si hablas de la curva de Laffer, no, está en ello, no, es que, perdona, aquí las cosas se hacen de una manera mucho más... Es gradualista. No, pero a mí me tiene hasta las narices el gradualismo también, del 25 al 50. Gradualismo y tibieza son sinónimos. Es decir, no, es que lo tengo que hacer de una manera... Oye, suprime el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, suprime todos los organismos, deja de subvencionar a los sindicatos, que subvencionas a comisiones obreras, a UGT y a la COE desde la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no empezamos? Oye, si blasonas... Porque empezamos por muchos. Pero ha eliminado todos los impuestos autonómicos. Ha reducido el IRPF. Que no es cierto, de verdad. ¿Cómo que no? Tiene el tramo del IRPF más bajo de España. Ha quitado todos los impuestos autonómicos cuando hay comunidades que los multiplican constantemente. Oye, que yo te entiendo, te compro toda la mercancía, pero... Lo que veo en la Comunidad de Madrid es que el camino que lleva es el opuesto al del gobierno. El camino es el opuesto al de las subidas de impuestos. Manu, que además tú lo has vivido de dentro. Exacto. Vamos a ver. Como decía José Martí, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Partamos de una Afortunadamente base. Salió de él. Partamos de una base. España es un infierno fiscal. Con todas las letras. Es un infierno fiscal. Sí. Entonces, dentro de ese infierno fiscal, hay la Comunidad de Madrid destaca por ser el menos infierno fiscal de todos los infiernos fiscales. O sea, tiene un demonio tibio, pero no deja de ser demonio. Sigue siendo la comunidad autónoma que tiene los impuestos más bajos de España, la primera que eliminó patrimonio, sucesiones, donaciones, el impuesto más bajo en transmisiones patrimoniales, el impuesto más bajo en actos jurídicos documentados. Tiene los impuestos más bajos de España. El problema no estriba en eso, el problema estriba en que dentro de esa, digamos, menor presión fiscal, España en su conjunto se ha convertido en un auténtico infierno. Y son muchos, cada vez más, los españoles, los profesionales, que se van de este país. Y no se van de este país solo para cobrar más, sino especialmente para evitar que le roben, porque la gente está cansada de que le roben. Y, por ejemplo, hay muchos que se van a Andorra y descubren que pagan 4 veces menos de impuestos y tienen unos servicios públicos
muchísimo mejores que los que hay aquí. No te tienes que ir a Andorra, con que te vayas a Portugal. A Portugal igual. Pero es que allí tienen, allí tienen también sanidad pública, tienen educación pública, tienen pensiones públicas, pero su coste es muy inferior. Y sobre todo, el nivel de tributación es muchísimo más bajo que en España. Cuando se habla de impuestos, y aquí lanzo la crítica totalmente al Partido Popular, el Partido Popular, fijaos, en un momento llegó a decir, que yo creo que ahora ya lo están corrigiendo, llegó a decir, bueno, nosotros nos comprometemos a no subir los impuestos. ¿Cómo es esto? O sea, primero te matan. Es alucinante. Pedro Sánchez te machaca impuestos y luego lo que propone el Partido Popular es no subirlos más. Oiga. Pero es que lo hace con todo, Manuel. Es decir, todas las políticas, no ha habido una sola... Fíjate que el Partido Popular ha tenido mayorías absolutas suficientes para darle la vuelta lo que quisiera. Como un calcetín a lo que quisiera. Sí, pero eso ya y lo que ha hecho pasó. Ha sido mantener siempre todas las políticas que antes había combatido públicamente. Pero te digo más, Hermene, en la propia oposición, la subida de la cuota de autónomo, el PP en bloque votó a favor. A favor. O sea, que es que ni siquiera es que digan, no, de disimulo. Ya es que ya ni disimulan. Sí. Entonces, el problema que tenemos en España... ¿Y cuál es la posición que tienen con las pensiones, por ejemplo? Revalorizarlas. Hombre, acuérdate el esfuerzo que hicieron para que reconociesen que... La tragedia... Después de hacer una reforma buena, no mejorable, pero buena... se dieron marcha. La tragedia de este país es, por un lado, a ver, es que ya ni siquiera comparto el argumento laferiano de que bajando los impuestos aumenta la recaudación. Es que tiene que caer la recaudación. Claro. Es que tiene que caer la recaudación fiscal. Es que hay que recortar y eliminar impuestos para recortar el Estado, para que el Estado se empequeñezca, porque tiene un peso del Estado del 50% del PIB, que es una salvajada. 600.000 millones de euros que se gastan los políticos de este país. Y luego dices, educación, a la cola en cuanto a calidad educativa, sanidad, colas de espera kilométricas, que eso es algo para hacer varios programas. La cantidad de gente que se muere, literalmente se muere, porque no llega a tiempo a que le hagan el diagnóstico, porque no coge a tiempo una cita con el especialista, etc. Pensiones, condenados. La pensión máxima en España, dicen, la pensión máxima, 2.500 pavos. Que sí. 2.500 pavos, un británico se te ríe en la cara. Un británico, 2.500 euros. 2.500 euros es lo que gana el frutero Manuel, de la esquina. En lugar de hacer que los británicos y los alemanes vengan aquí a disfrutar de su pensión y darles facilidades fiscales, dice, no, aquí que paguen y Exacto. tal. Perfecto, pues mire usted, no voy a venir. Entonces, así de sencillo. Yo parto de la base, el debate estoy harto de escuchar en boca de la oposición política, voy a bajar una pequeña bonificación, deducción fiscal para, cuidado, jóvenes de entre 25 y 35 años que tengan el pelo amarillo y el ojo azul. Déjese usted de tonterías. En España hay que recortar de forma drástica el gasto público, motosierra, pero motosierra de verdad, totalmente. Y recortar de forma drástica los impuestos, drásticamente, y reducir el peso del Estado. Pero tenemos a una oposición por parte del Partido Popular que promete, como mucho, algunos ajustes fiscales, rebajitas tontas, estúpidas, que no llegan a nadie y que no tienen ningún impacto. O, incluso ya, que es el colmo, no vamos a subir los impuestos. Y luego, por otro lado, por darle también una collejita a Vox, el gasto político. ¿Cómo que el gasto político? Sí, eso es una gran mentira. Gasto político. No, es que España gasta mucho en coches oficiales. En coches oficiales. Eso es el chocolate del loro. En cargos públicos. Vamos a ver, en España, vuelvo a repetir, quédense con este dato, amigos. 600.000 millones de euros, como mínimo, y me estoy quedando muy corto, para empezar a hablar un recorte como mínimo del 10-15%. Mínimo 60.000 o 100.000 millones de euros de gasto público fuera. Está estudiado que 60.000 millones de euros, si quitas ahora mismo del presupuesto público 60.000 millones de euros que no te gastas, puedes prestar exactamente todos los servicios que se están prestando ahora en España sin faltar ni uno. Es decir, no se nota. Tú quitas 60.000 millones. No estamos diciendo ni 6 ni 600, 60.000 millones. Los quitas de ahí y no pasa nada, porque responde a la duplicidad de competencias entre el Estado y la Administración Central y las comunidades autónomas. 60.000 millones que podrías quitar. Y podrían quitar muchos más, si yo estoy perfectamente de acuerdo con vosotros. Pero es que resulta que este gobierno, una de las cosas que ha conseguido,
y que a mí me gustaría escuchar en el Partido Popular, que pretende darle la vuelta a esa tortilla, es que presume de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital, de que cada vez más gente cobra el salario mínimo interprofesional, de que cada vez más gente cobra la renta mínima de inserción, que cada vez más gente cobra la protección por desempleo, que cada vez más gente cobra los 400 euros estos de que... ¿Cómo que cada vez...? Que cada vez más gente vive... De los demás. De los demás. Hasta el punto Malvive que de creo los que era, demás, malvive. fuisteis en el Juan de Mariana, me parece, que sacasteis el dato de que ya en España cada activo tiene que soportar a más de un pasivo a fecha de hoy. Cada uno de los que trabajamos en el sector privado tiene que mantener a más de una persona que cobra rentas del Estado, de los que nos saquean a los demás, de esos impuestos que nos cobran, como decía Manuel. Lo que pasa es que estamos ante un gobierno que está haciendo política de tierra quemada, que está dejando una estructura de gasto que va a ser, no sé si difícil, pero desde luego lento de ir trayendo para atrás. Y luego una reflexión que a mí me ha gustado mucho de la señora Montero. Porque vosotros os acordáis cuando la señora Montero, muy ufana, decía: es que la Comunidad de Madrid baja los impuestos y está haciendo dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas. Ojalá fuese verdad. Perdona, Ojalá. Jano, ¿y no estás presumiendo tú ahora de que bajan los impuestos en España? ¿Será que haces dumping fiscal tú, señora María Jesús Montero? Es falso. Venga, hombre. Si es que no bajan los impuestos, y aparte, aquí hay otra cosa que es decir, todos forman parte del sistema. Y el sistema está tan podrido y está tan absolutamente percudido de esa necesidad de vivir del sector público, que cuando llegue el Partido Popular no va a tocar ni el ingreso mínimo vital, ni el salario mínimo interprofesional, ni absolutamente nada. No va a tocar absolutamente nada, porque la historia te demuestra que es muy difícil, desde un punto de vista de estructura estalinista de los partidos políticos, bajar impuestos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos el 99,99% viven del presupuesto del Estado. Es decir, tú analizas ahora y tú dices, vamos a ver, señores diputados del Partido Popular, con alguna honrosa excepción, ¿usted de qué lleva viviendo desde 15 años hasta la fecha? ¿Y usted a qué se dedica? ¿Y usted qué ha hecho en su vida? Militante de las nuevas generaciones del Partido Popular, concejal de un ayuntamiento, diputado autonómico, diputado nacional, secretario de acción de no sé qué en Génova, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Dice, ¿y usted qué contribución real ha hecho al PIB español? Cero. Entonces, a mí cuando hablamos... Negativa. Porque es un gasto, efectivamente. Ahí tenían razón los podemitas cuando empezaron hablando de las castas extractivas, ¿no? Es verdad que eran castas extractivas que se perpetúan. Entonces, primero, es mentira que no se pueden bajar impuestos. No solo se pueden, sino que además se deben bajar. Segundo, es mentira que la derecha baja los impuestos. La prueba la tienes en el Partido Popular, que tuvo con Cristóbal Montoro la mayor subida de impuestos de la historia de España, a pesar de que en su programa electoral incluyó como promesa la rebaja tributaria. Y luego, ya te digo, es decir, yo me empezaré a creer las rebajas de impuestos en serio cuando hay un recorte de gasto público. Tú dime qué comunidad autónoma ha suprimido de verdad gasto público. Ninguna. Es que aquí, por ejemplo, hablabas tú de Vox. Yo Vox le compro, que podía matizar, pero dices, oye, solo 2 tramos de tributación. O sea, lo firmo, lo firmo. Sí, bueno, o sea, firmo lo que proponen. Eso lo propuso Jordi Sevilla en su momento, hacer 2 tramos del IRPF, 25 y 40%. Sí, no, los de Vox no van al tanto. O sea, el máximo sería el 25, si no recuerdo mal. Creo que es el 10, o el 10 y el 20 me parece que es. O sea, eso te lo compro, pero es verdad que Vox nunca habla del gasto. Y te viene que es falso, coño. O sea, cualquiera, a mí me encantaría. Imagínate qué fácil sería poder decir, oiga, miren, nos cuestan los costes oficiales, la casta política, el mamoneo de las subvenciones y tal. Todo eso, si lo eliminamos, no hace falta tocar el gasto. Ojalá fuese verdad, pero cualquiera que sea los presupuestos sabe que es mentira, coño. O sea, lo que es que no se atreven, claro. Que es verdad que es un gasto y que habría que suprimir. Sí, yo estoy a favor. El chocolate del loro. Sí, es decir, al final, tú dices, mira, yo montaría una, si quieres, de verdad, yo haría la propuesta que vamos a montar una reserva, un parque temático, político. Sí, esto lo comentaste, yo estoy a favor de eso. Sí, hacemos como el parque de la Warner o ¿cómo se llama? El Portaventura, pues hacer una reserva política y tal, y hay que hagan leyes
leyes y tal, etcétera. Bueno, pero tiene que Incluso- estar José Luis, ¿eh? Yo si no, no lo apoyo. Si no está hombre, don José José Luis... Luis es el José director. Luis estará porque tiene que haber un parque temático con corruptillos y Claro, tal, o con hombre. presuntos corruptos, ¿no? Eso, Si no, sí, ¿qué sí. sería aquello? Luego hablamos, luego os pregunto que mañana va al Supremo y ha hecho una entrevista estupenda en el diario El Mundo. Pero antes, Sánchez con Feijóo. Sí, ha sido un duro cara a cara en esa sesión de control de los miércoles, donde el presidente del gobierno pues, no ha querido entrar al trapo con todas las acusaciones que le ha lanzado la oposición, pero sí le ha dejado un recado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recordando a Javier Milei, al presidente de Argentina, y todo lo que ha ocurrido en torno a la estafa de las criptomonedas. Escuchamos a Pedro Sánchez. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei. Un colosal engaño. Lo es. Bueno, hay que recordar, Feijóo no ha felicitado todavía por su victoria a Javier Milei, ¿eh? Esto hay que recordarlo. Mira, yo, de verdad, el episodio de las criptomonedas todavía habría que analizar, pero yo sí digo una cosa, es decir, fíjate de lo que te hacen y no de lo que te dicen. Yo, desde luego, si soy argentino, firmo por la reducción de la inflación del 25% mensual al 2% mensual. Firmo por el superávit fiscal y firmo por la reducción del Estado. Y esa es la senda. Entonces, a partir de ahí... Bueno, y luego la propia reacción a eso, ¿no? O sea, dos cosas. Para eso pagamos asesores. Pero Sánchez no se le ocurre. Para hacer esa esa ocurrencia, esa gracieta. 700 asesores. Hoy hemos tenido dos ejemplos. Los 30.000 millones de rebaja fiscal fantasma de María Jesús Montero y la criptomoneda de Milei, como bien comenta Sánchez. Bueno, pero lo importante, la reacción. Es decir, Milei se enfrenta a la primera gran crisis política en un año al frente del país, en algo más de un año al frente del país. ¿Y cuál ha sido la reacción de Milei? En primer lugar, reconocer el error. Tardó 5 horas en eliminarlo y corregir el error. Y en segundo lugar, cosa que yo no he visto todavía en el gobierno de Pedro Sánchez, abrió una investigación. Abrió una investigación interna para que se depuren todas las responsabilidades y ponerse a disposición de la justicia. Directamente, abrir esa investigación y ponerse a disposición de la justicia. Bueno, tenemos aquí a Pedro Sánchez dando lecciones. ¿Dando lecciones de qué? ¿De qué? Un tío que está absolutamente acorralado por casos de corrupción y que en lugar de asumir responsabilidades o exigir responsabilidades a algunos de sus ministros que están implicados y cargos que están implicados en estas corruptelas, lo que hace es tapar, mantener a los corruptos, apoyar al fiscal general del Estado que está imputado y atacar a dos pilares fundamentales de la democracia, como es la prensa libre y los jueces. Hombre, la estafa, dice Sánchez, estafa el propio Sánchez, eso sí que es una estafa. No, pero Javier Milei es verdad que yo creo que aquí hay que decirlo abiertamente. Sí, se ha equivocado. No se puede, Sí, sobre todo porque el mundo te está mirando, porque todos estos están esperando a la más mínima, al más mínimo tropezón para hacer sangre. No te digo nada en Argentina. No sé el tiempo que va a durar esta polémica en manos de la oposición y de los medios peronistas. Van a que saco, todavía, o sea, en Argentina van y a saco con este esto. tipo de tropiezos no se los puede permitir. Y eso que todavía está por ver un montón de cosas. Que el dinero que se ha llevado esa gente al final no vaya a hacer lo que dijeron que iban a hacer, que era invertirlo dentro de Argentina. Yo pienso que lo van a coger y van a salir corriendo y va a ser un escándalo. Pero está por ver qué es lo que hacen estos supuestos empresarios que se reunieron con él. Lo que está claro es que él se equivocó y reaccionó con bastante rapidez y además pidiendo que los tribunales entren ahí y lo analicen todo y lo investiguen todo y depuren las responsabilidades necesarias. Eso es la parte que podía hacer. La segunda parte que podría hacer el señor Milei, y que sería muy de agradecer, sería tratar de investigar quién le ha colado la mercancía averiada y que empiecen a rodar cabezas. Alguna cabecita que otra debería rodar en el gobierno argentino para ganar en credibilidad y que tratar de dejar a la altura del betún a la gente a quien tiene que dejar a la altura del betún. Porque si la criptomoneda de la Libra esta
es lo mismo que Feijóo para los argentinos, o no sé cuál era el juego de palabras que quería hacer. La ocurrencia. La ocurrencia del escriba de turno, que cobrará una pasta increíble allí en Moncloa, que sería de Globalia para el señor Sánchez, que sería de su mujer para el señor Sánchez, que sería del señor Barrabés para el señor Sánchez, del señor Aldama, que sería del Tito Berni, que sería de los ERE de Andalucía. Si es que tienes de todos los colores en todos los frentes. Es que el señor Sánchez se debería tapar un poquito. Y a lo mejor la oposición estar un poquito más lista cuando le hacen un problema. Pero luego, eso es tema corrupción, pero por poner 3 casos de estafas con el aval y el sello. Sistema de pensiones. Bueno, eso ya es un esquema de Ponzi. Eso ya es estructural. Pero GoWex, ¿os acordáis de GoWex? Sí, hombre, claro. GoWex, la gran estafa donde el empresario pues había falseado las cuentas, etc. Esa empresa contaba con el beneplácito de todos los reguladores y con el beneplácito de numerosos políticos. ¿Hablamos de la venta de preferentes? ¿Os acordáis las preferentes de cajas de ahorros, etcétera? No, perdona, las mismas cajas de ahorro. Las mismas cajas de ahorros, El sistema, sí. Sistema Bueno, el sistema de cajas de ahorro. Partiendo de ahí. Luego tenemos el tema de Bankia, es decir, que claro, es que luego a mí me hace muchísima gracia escuchar a la izquierda hablar de estafa y hablar de fraude. Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenada a 6 años por un tema de corrupción. Toda la izquierda argentina, que sí ha sido el mayor latrocinio de la historia de Hispanoamérica. Es decir, es una vergüenza. ¿Qué ha pasado con las renovables? ¿Qué ha pasado con una empresa como Forestalia? Con delegados del gobierno yendo por los ayuntamientos diciendo que era la empresa la que había que contratar. A freír puñetas el monte. Tú pon los molinillos. No te preocupes. ¿Quién lo firma? El delegado de gobierno. Tienes que contratar a esta empresa. Que eso lo estamos viendo. Eso es ahora con el tema de las renovables. Sí, pero es verdad que Milei, para mí, lo más torpe. O sea, primero hay que ser muy torpe para hay que ser muy torpe para decir, oye, mira, para empezar, un presidente argentino, tú no tienes que estar en esto. Tú tienes que estar en otras cosas. Más que ver la foto del tipo, es decir, vamos a ver. Sí, pero más allá de eso, luego aparte también es verdad que las entrevistas que ha hecho, dices, cállate, porque cada vez que hablas es aún peor. O sea, déjalo estar, has pedido perdón y dices, yo ya no tengo nada más que decir, y la justicia, lo que decía Luis Fer, tal, no sé qué, fenomenal. Pero cuando se pone a dar entrevistas, que todavía es peor, luego, pues al final, el ego maldito, claro. No, pero es que a mí me ha sorprendido, es verdad, que un presidente de una república respalde de esa manera. Es absurdo, sí. Es absurdo, sí. Es que además es innecesario. Sobre todo, es verdad que es decir, no hay más que ver al tipo. Hay una cosa que se dice en el derecho penal, que no hay estafa cuando el engaño se debe a la estúpida credulidad del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, claro, los que han metido la cosa en las libras, pues habrá que ver su grado de decir, vamos a ver. ¿Alguno de vosotros ha metido dinero en lo de la criptomoneda esta? No. ¿Y se te hubiera ocurrido hacerlo porque te lo dice Milei? No. O sea, pero yo comprendo que aún así... No, pero quiero decir, esto es lo mismo que cuando te sale, yo qué sé, me acuerdo Fidecalla y tal, ¿no? Que salía Gila, ¿no? Compre usted, o las Matildes de José Luis López Vázquez, que las acciones de Telefónica, que le llamaban las Matildes porque decía, Matilde, compra acciones de Telefónica. Entonces, bueno, pues oye, la publicidad tiene eso. Entonces, si tú resulta que decides realizar inversiones sin hacer un mínimo análisis y sin asesorarte por gente que sabe, por mucho que te lo diga Milei o por mucho que te lo diga el obispo de Roma, también tienes una parte grande de responsabilidad, claro, porque a ti te dice mañana que te suicides o que saltes por un balcón o que saltes hay gente que lo haría, pero a la pata coja, o que te pongas un capirote o una mascarilla, ¿no? Pero, es decir, tienes una gran parte de responsabilidad porque tienes tu capacidad de análisis y tienes... sabes o deberías saber que si te metes en inversiones, en productos que no entiendes, corres el riesgo de perder tu dinero. Pues sí, esto es así también, claro. Pero bueno, o sea, veremos. Perdona, por otra cosa, lo del capitalismo sin riesgo, o sea, a la gente le encanta aquello de... Así, yo meter la a mí me gusta meter la pasta a ganar, pero es que usted puede perder. Y dice, no, yo perder no quiero. A nadie le gusta. Capitalismo es privatización de ganancias y de pérdidas. Exacto, no socialización de pérdidas. Eso se llama cronicapitalismo o capitalismo de amiguetes. Sí. Bueno, en eso, mira, hablando de entrevistas, que dice, no tiene que hacer entrevistas Milei. José Luis Ábalos sí. Cada vez que hace una mejora a la anterior es complicadísimo, porque mira que el listón está alto. Entonces hoy ha tenido una en El Mundo fascinante. Mañana va al Supremo, el pobre José Luis. Entonces vamos a rescatar, es que la entrevista es muy larga, los highlights que se dicen ahora, Juanín. Está bien asesorado, ¿eh?
Es un tío estupendo, hombre. Qué Está gran muy, actor. está muy bien Qué gran asesorado, actor. está muy bien asesorado y además lo hace de Lo una hace manera fenomenal, el tío, exacto. oye, hay que Desde luego, reconocerlo, es un sus artista. asesores, no, perfecto. Es Y un las artista. fotos, y es una maravilla. Bueno, ¿no? es que ahora veremos la foto de portada hoy del mundo. Es que es para poner un marco. Quizá lo hacemos, Juanín. Es que son los gestos, son los movimientos, es la forma en la que modula la voz. Es absolutamente, en fin, al estilo de José Luis Ábalos, que ha concedido una entrevista en exclusiva al Mundo, el exministro de Transportes y también exsecretario de organización del Partido Socialista, justo cuando se cumple un año del estallido del caso Koldo y también horas antes, lo ha comentado Jano, de que este jueves declara ante el Supremo como investigado por tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal. Le han preguntado si es el cortafuegos del Partido Socialista o si ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez. Esto es lo que ha dicho José Luis Ábalos. Lo escuchamos. Es el cortafuegos del PSOE. Bueno, yo lo entendí así, y más que nada no tanto por sus propias manifestaciones, sino también por el eco mediático, ¿no?, correspondiente. ¿Cuál ha sido su relación con Sánchez en este año? ¿Le ha dicho algo? Ninguna. Nada. ¿Le ha decepcionado? Bueno, que yo en este terreno no entro. Supongo que él también, mira que... Bueno, lo han dicho varios. Me parece que es una palabra maravillosa. Lo he oído ya a varios que les he decepcionado. Hombre, antes de decepcionar siempre queda la posibilidad que te pregunten, ¿no? Es que... Esa última pose. Como las imágenes, los memes que hay en redes del el gatito que pone ojos llorosos así grandes que para dar pena. Pero Y es luego que te mete un zarpazo. Pues sí. es igual. Pero es que te da pena, dices, oye, Sí, pobre da hombre, pena. ¿no? Que qué injustamente Una tratado. ¿no? cortafuegos Qué víctima del del sistema PSOE. cortafuegos. Me han utilizado. Me ¿no? han utilizado. Pero lo hace muy bien, es que es verdad. No, es que, no, o sea, no. tú ves la entrevista y dices, pobrecito. Es un O sea, maestro de la dice, interpretación. estoy huérfano. Víctima del Estado y de su partido. Tú sabes Sí, que en sí, Estados Unidos, donde los juicios son tan mediáticos y tal, hay asesores que te dicen cómo tienes que ir vestido. O sea, si llevas un traje oscuro, un traje claro, en función del tipo de delito que has cometido, cómo te tienes que peinar. ¿Os acordáis aquel salvaje que mató de un puñetazo a un tío en un bar porque llevaba unos tirantes de la bandera española? sí, coño, ya ves. Y luego Zaragoza. apareció en el juicio con el pelo perfectamente Sí. cortado, afeitado, con unos chinos y una camisa y tal azul, ¿no? Que parecía que no había roto un plato en su vida. Pues eso es muy importante. Es decir, la mañana tiene una comparecencia importante de verdad y esto forma parte pues de la preparación. Todo esto coincide también con que le acaban de descubrir que tiene un chalet de 1,5 millones de euros en Perú. Pero yo Claro, me joder, imagino pero, a bueno, Ábalos- pero el tío dirá, joder, pues claro, es que yo No se ha tenía que- limitado a decir, porque él decía que estaban diciendo que estaba en una zona paradisíaca, ha dicho que no que está, no está en una zona paradisíaca, que está en una zona obrera y que le ha ido allí a hacer labores de cooperación Eso internacional. Sí, En sí, fin, es fantástico. Pero Ábalos, joder, que ha pasado de una vida en la que tenía el chalet en Perú, el chalet que le iban a alquilar en Cádiz, que tenía Jessie. pisos por... Jessica, tenía Jessica. A Jessica que amablemente desde Ineco le acompañaba en todos sus viajes al extranjero con eso, pues con dietas de 1.500 euros al día, que pagaba papá, por supuesto, que pagaba él, según su propio testimonio. Claro, de llevar esa vida a que te quedes sin el chalet de Cádiz, sin el chalet de Perú, sin los pisitos, sin Jessica, pues hombre, yo entiendo que el hombre tiene que estar un poco fastidiado. A mí lo que me ha gustado después de la caída de ojos Es que es maravilloso. es que cuando No, lo dice, mantiene. bueno, que le pregunten a él. Pero espera, creo. La foto. Es que la foto es estupenda. Ha habido sesión de fotos también en esa favor. entrevista y una de las que ha Maravillosa. destacado el Mundo ha sido esta que vamos a ver en pantalla, Héctor. Ahí lo tenemos. José Luis Ábalos en su despacho, en el Congreso. Un despacho que se nota que no utiliza, porque la mesa está limpia, impoluto. impoluta. El ordenador debe estar apagado. Por ahí no pasa. Tener creo que los está- post-its con los... Está desenchufado el ordenador, yo creo. Pero mira qué mirada. No, pero es impecable. O sea, no, y luego aparte, o sea, tú Los lo ves deditos así ahí y dices, apoyados. Tres dedos apoyados no, solo, dices, ¿eh? O sea, es- parece el director de una sucursal de un banco que te va a dar un crédito. O sea, es decir, joder, dices, oye, voy a ir a ver, le falta la corbata nada más. Sí, pero tiene muy bueno, mala sí, pinta, mira, ¿eh? si se pone corbata puede venir a esta tertulia. Oye, nosotros aquí nos hemos comprometido, porque este lo van a encarcelar, o sea, va para adentro. Y ahora ya están hablando de que él ya lo ha dicho en la entrevista, que no se va a ir solo, ¿eh? No. O sea, que a ver, un momento, que aquí jiji, jaja, entrevistas y tal, pero cuando te llega el Supremo, 15 años de cárcel. Y dices, a ver, un momento, que esto hay que hablarlo. Cuando lo metan en la cárcel y salga, nosotros nos hemos comprometido, A que venga aquí. lo traeremos. Sí, sí. Tiene- Incluso le a daremos ver. una sección.
Ábalos tiene varios talentos. Uno de ellos es la interpretación. Maravilloso, Es un maestro. gran actor. Como actor es un grandísimo actor. Pone las caras, el tono. Y luego es algo también muy importante, es no tener vergüenza. Es decir, Por eso interpreta y actúa. Claro, Si tuvieras vergüenza y fueras actor, no podrías. Sí, bueno, pero hay actores que son un poco. O sea, se meten en su papel, pero es que Ábalos tiene ese toque de maestro de que hace el papel y luego tiene el arrojo suficiente. Pero claro, si dices, bueno, yo soy actor y cobro por ello, ¿no? No, en este caso no, él es político, está empurado. Él cobraba por otras cosas. Entonces, la cuestión es que él interpreta un papel y luego tiene el arrojo, esa valentía, ese descaro absoluto por soberbia. Por interpretar el papel delante de cualquiera y decir, no. Pero hay por ahí una escuela, porque hubo un presidente de comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, de todos conocido, que luego fue ministro de Defensa, que... José Bono. José Bono llegaba a los pueblos, entonces le decía al asesor, ¿no? Para esto decía, mira, te vas a encontrar con Manuela, pregúntale, tienes que preguntar por cómo está su marido, que se llama Pepe. Hombre, Manuela, ¿cómo está Pepe? ¿No? Entonces, claro, ya Manuela decía, o sea, este es mi hombre, ¿no? El tío iba a visitar a las monjas de clausura, o sea, visitó todos los conventos de clausura de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, al final, esa actuación, claro que tiene rédito. Hay que recordar además, Ábalos fue el que protagonizó la moción de censura. Sí, salió a hablar. Corrupción, fue el que salió a defenderla. A defender la moción de censura contra la corrupción del Partido Popular, porque el Partido Socialista es un ejemplo de limpieza. Claro, además, Ábalos tiene una cosa, es que se desenvuelve muy bien ante los medios de comunicación, ante la prensa. Ha dado grandes ruedas de prensa delante de varios medios, contestando con toda la tranquilidad del mundo a las diferentes preguntas. Alguna entrevista también, como a Risto Mejide, en donde le pedía el móvil y le decía, hombre, el móvil... No, es que el móvil... Bueno, deja algo para los tribunales. Ahora no, además iba improvisando sobre la marcha, pero bueno, el móvil... No, dice, no... He borrado el chat. Lo borré, el chat lo borré. Dice, pero si tú sabes borrar... ¿Cómo se borra el chat de WhatsApp? No, pero lo borré y tal. Pero hombre, José Luis al final dice, no te lo voy a dar. Tiene una capacidad. Y luego, importante, por esta entrevista, ¿por qué da esta entrevista? Lo comentaba antes Jano. Está muy bien asesorado, él es un tío muy inteligente, sabe perfectamente jugar a este juego y la entrevista es un toque de atención. Un toque de atención claro a decir, bueno, yo mañana voy al Supremo, voy a declarar y yo sé cositas. Así que mucho cuidado porque yo no voy a ser el tonto útil que me coma el marrón. Claro. Yo solo. Si caigo yo, conmigo vendrán más. Y hay que recordar que Ábalos no era precisamente un mindundi dentro del Partido Socialista, era la mano derecha de Pedro Sánchez, era el secretario de organización del partido, es decir, lo era absolutamente todo dentro del Partido Socialista. Pero custodio de los votos aquellos, cuando bueno, los avales. Los avales, Coldo. Junto con... Pero fíjate, estaba en el clan. Es decir, forma parte del mismo plan. Es decir, al final tú vas dejando caer, lo importante es que no llegue a donde tiene que llegar. Es decir, esto es el fusible. Es decir, ¿va a arrastrar a Pedro Sánchez? No. Bueno. No. Ya verás cómo no. ¿Tú crees que no? No. No lo sé. No. O sea, sí, ¿tan seguro estás? ¿Por qué tan seguro? Pues por el tema de que depende en cierta medida su futuro y su horizonte penal penitenciario, depende mucho de cómo se porte. Pero, a ver, sí, depende mucho de cómo se porte, pero aquí hay una cuestión. Y es que el Supremo... O sea, todos los acuerdos que muchas veces decían, no, el Coldo y Ábalos seguro que han llegado a un acuerdo. Primero, de defensa, porque no van a conceder nunca un suplicatorio del presidente del gobierno en este escenario. ¿Tú crees? Seguro. Con estas mayorías, te aseguro que no. Sería por primera vez en democracia no se concedería un suplicatorio. Y si no se concede el suplicatorio, no se puede investigar al presidente del gobierno. Claro. Es que, cuidado, Yo te digo que si, hombre, llegados a ese extremo, si la gente no sale a la calle a quemar el Congreso y la Moncloa, vámonos, nos vamos a Andorra. No van a salir a la calle. Yo te digo, yo de te verdad, juro que saldría. O sea, ante eso dices, pero bueno. Si todo lo que tú quieras. Es un golpe de Estado, a fin de cuentas. O sea, tú estás diciendo, oye, no, a mí no me podéis juzgar.
¿Qué Bueno, coño es eso? Es que son las reglas del juego. Es Pero decir, es que el- a mí la Constitución me da igual. todo lo que tú y las reglas del juego quieras. me dan Sí, igual. pero Porque al pero a final mí esto dices, decir bueno, esto es una cuestión de aritmética política. Sí, sí, eso es verdad, eso es entonces verdad. tú dices, vamos a ver, a mí es que la suma no me sale. Porque si te sale para un suplicatorio, te sale para una moción de censura. Claro. Y antes planteas una moción de censura que concedes un suplicatorio. No, esta es una hipótesis que se ha barajado y que es cierto. Sí, o sea, sí. para el que Según no la entienda ley. muy bien cómo funciona esto es, imaginemos que el Supremo dice, oye, quiero investigar a Sánchez, que venga aquí. Entonces tiene que votarlo el Congreso, que lo ha hecho con Ábalos. Todos han votado a favor. Sí, hombre, claro, investiguen a este hombre. Claro, por supuesto. Claro, pasa, José Luis. Venga. A ver si se para aquí esto, ¿no? Pasa, José Luis. Sí, hay que combatir la corrupción, por supuesto. Fuera los corruptos del partido. Claro. Pero llegados al extremo en el que eso ocurriese en el Congreso, la mayoría, que es lo que tú dices, Hermene, que es la que forma este Además, gobierno, votaría en contra. Entonces, No, ni llegados... siquiera. Además te voy a decir cuál sería el relato. Espera, que acabo de explicar. Vale, para que perdón. la gente lo sepa. Sí. Llegados a este punto, entonces, ¿qué ocurriría? Que a Sánchez, el Supremo, no lo podría investigar. Claro, esto que tú dices, no, oye, son las normas, tal. Sí, sí, pero llega a este extremo es, a mí ustedes, a la justicia no me puede investigar. Es decir, estoy por encima de la ley. Solo No, una te cosa. voy a ¿Lo decir- hago de forma legal? No, Bueno, pero otro de los te voy a dramas decir de el nuestra apunte sobre Constitución, cuál sería el relato. Te dirían que Lawfare. esto es un lawfare y sobre todo que es una ruptura del principio de división de poderes, porque es el poder judicial interviniendo directamente sobre el poder ejecutivo y que juzgar al presidente del gobierno por hechos realizados como presidente del gobierno significa una alteración del espíritu de la Constitución y una violación del principio de división de poderes. Y ese va a ser el relato que vas a tener. Y al final, pues sí es que es muy sencillo. Si es que dices, vamos a ver, tú pones a todos los compañeros de viaje del Partido Socialista en esta legislatura y les dices, alternativa, gobierno del Partido Popular en coalición con Vox o gobierno de Pedro Sánchez y seguimos como estamos. Bueno, pero también te digo, esto habría que preguntarse qué ha ganado el Partido Nacionalista Vasco y Junts con esto. Y ellos dicen, coño, No, nada. la pregunta no es qué ha ganado, es que qué perdería si cambiaran las tornas. Claro que han ganado. El PNV Te voy a decir- es verdad que el PNV perdería la comunidad autónoma, pero en el caso de Junts, ¿qué perdería si no gobierna Junts, nada? si Junts está convirtiéndose en el monopolio del poder fáctico en Cataluña, si Esquerra se está quedando en nada. Sí, bueno, pero Sí, tiene el pero sí, PSC, ¿eh? Claro, Claro, bueno, el Claro, PSC. tienes O sea, el PSC, pero de el hecho- PSC en un momento determinado, si cambia, es decir, De hecho, Junts viviría más cómodo a la sombra de un gobierno del PP al que poder criticar y de hacerse Claro. la víctima todo el día que con un tío, estos a los sí. que sí se sabe que los mantienen por el voto. Claro, Lo que pasa estos es que tíos van tienes- diciendo, no, el Estado opresor, pero si el gobierno estás tú todo el día pactando con ellos. la pregunta es, ¿habría posibilidad de indulto de Puigdemont con un gobierno que no sea el del Partido Socialista? Pues yo te digo que el PP de Feijóo estaría dispuesto hasta a dártelo. Otra cosa es el electorado, que es, por suerte, bien distinto a los líderes políticos. No quiero despedir sin antes comentemos la cuestión de Ucrania, que, claro, alguno dice, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que esto es muy importante, sobre todo nosotros como europeos, que hay mucho tema. O sea, que estemos en esta situación se debe a nosotros, los europeos. Pero es que lo de Trump, o sea, es una cosa disparatada. Juanín, repasamos. Sí, ha sido un giro, un volantazo tremendo el del presidente de los Estados Unidos en respecto al discurso oficial de Occidente con respecto a Ucrania y culpa a Volodymyr Zelensky de esa guerra, de esa invasión rusa en Ucrania a las puertas de cumplirse 3 años. Le pide a Ucrania que celebre elecciones, que Zelensky ahora mismo no goza de gran popularidad en su país. Y horas más tarde ha publicado un mensaje en su propia red social, Truth Social, y encima le tilda de dictador, un comediante de éxito moderado, y le insta a moverse rápido o su país desaparecerá. Eso es lo que ha dicho Donald Trump. Esto es lo que tenemos, Hermene. Bueno, Luis Fer mira, y Manu. primero, es una cuestión súper compleja, porque Sí, no, desde luego. es decir, hay que remontarse muchísimo tiempo atrás, ver lo que es Ucrania, ver qué es lo que era la Rus de Ucrania en su momento, y sobre todo en etapa más reciente, cuando se produce la caída del muro de Berlín, cuando se llega a ese pacto entre Reagan y Gorbachev, y Reagan le promete a Gorbachev que no va a haber una ampliación de la OTAN hacia el este. Y esa promesa se incumple. Sí, total. Y entonces llega un momento que, pues oye, cuando tú te sientes amenazado, y las amenazas son múltiples, ¿no? Tú puedes sentirte amenazado, fíjate cómo se sienten amenazados los polacos ahora mismo por los rusos. O los bálticos. O los bálticos que tienen frontera, que acaban de hacer la desconexión eléctrica
de Rusia. Ha habido un acto de desconexión y se han conectado a la red europea. Entonces, la perspectiva o la percepción cuando estamos en Madrid, a cuando estás en Varsovia, o cuando estás en Vilna, o cuando estás en Tallinn, Sí, pues completamente es completamente diferente. Y la perspectiva que tiene Rusia, cuando tú ves que tienes a las tropas de la OTAN a pocos kilómetros, una cosa es que las tengas en Berlín Occidental, otra cosa muy distinta es que las tengas metidas en el corazón, es decir, muy cerca de Crimea, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en ese contexto. Ahora, yendo a la cuestión que nos importa, que es la mera actualidad. Pone de manifiesto dos cosas: que ha sido un verdadero dislate hacer el outsourcing de tu política de defensa, es decir, confiar en que había otro que pagaba la fiesta, que era Estados Unidos, y dice, oye, ¿y qué pasa cuando Estados Unidos se harte de pagarte la fiesta? No, eso nunca va a ocurrir porque la OTAN y la Alianza Atlántica y los valores de Estados Unidos y luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial, eso se ha olvidado completamente porque han cambiado las tornas. Luego, Trump quiere pasar a la historia como la persona que hizo una serie de cosas, entre otras que terminar la guerra de Ucrania. Y le da igual cómo se termine. Es decir, aquí lo que importan no son los intereses de los ucranianos, le importan los intereses de Estados Unidos. Y te voy a decir cuáles son los intereses de Estados Unidos en este contexto. ¿Tú crees que Europa va a volver a tener suministro de gas desde Rusia? Hombre, con la voladura del Nord Stream 2 está complicado. No. ¿Y quién va a suministrar el gas a Europa? Bueno, lo estaba haciendo Estados Unidos, eso sí, a un precio muy elevado. Claro, evidentemente. Sí. ¿Y tú quién crees que va a seguir suministrando ese gas? Por ponerte un ejemplo. ¿Quién va a tener esa dependencia de Estados Unidos? ¿Va a seguir Europa dependiendo de Estados Unidos o va a ser capaz de implementar? Si es que no ha sido ni siquiera capaz de implementar una línea del informe Draghi que habla de desregulación. Si es que si te vas hoy al boletín oficial de la Unión Europea, te sigues encontrando regulaciones que son el lastre para la competitividad de las empresas europeas. Si es que sigue habiendo como preocupación producir con neutralidad de carbono. Sigue siendo la preocupación regular los tapones de las botellas. Sí, cuando tienes a las tropas de Putin, y luego sigue todavía diciendo, no, es que voy a ver lo del gasto de defensa, porque claro, no vaya a ser... Yo la pregunta que haría de verdad a algún general que supiera de esto es, ¿tiene España realmente capacidad para dar una respuesta militar ahora mismo? Es decir, ¿cuántos batallones activos y inmediatamente desplegables tendría España en una situación como la actual? No te digo tropas de reserva, ¿no? Digo, ¿cuántos soldados de verdad entrenados tú puedes desplegar si mañana hay una situación de guerra? Entonces, estar todavía discutiendo, yo creo que lo bueno que ha tenido lo de Trump es que es un aldabonazo y es un despertador sobre una situación en la que estábamos muy acomodados y te planta ante una realidad que es, señores, aquí hay que empezar a funcionar como si estuviéramos solos. Sí, sí está claro que, o sea, llegar a este punto, la culpa es principalmente nuestra, tanto, o sea, tú hablas de dependencia militar, pero también lo hemos visto con la cuestión energética. O sea, los alemanes, etcétera, nosotros mismos es, no, nosotros aquí nada. O sea, lo de Merkel fue... no es lo único, no es lo único. Pero y seguimos comprándole el gas a Putin. Es que seguimos comprándole el gas a Putin. Es que España, creo que ha sido este mes de enero, las compras han sido primero a Estados Unidos, claro, segundo a Argelia, pero el tercero ha venido... ¿Y no le vas a comprar a Rusia? Ha venido de Rusia. ¿Le vas a decir a la gente que vas a pagar 500? El gas ruso es mucho más barato. Claro, para lo que yo voy a Trump, a Donald Trump, vamos a ver. Yo puedo entender que para Donald Trump los ejes geopolíticos han cambiado y que para el señor Trump el único dolor de cabeza que tiene el señor Trump es China y que para poderse centrar en China tiene que cerrar capítulos en otras partes del mundo y ahora está intentando cerrar este capítulo. Ahora bien, cómo lo está cerrando es lo que nos queramos culpar los europeos o no queramos culparnos, lo que está haciendo es quebrar los consensos que han hecho grande a esa América que él quería volver a hacer grande. La defensa de las libertades de Occidente, la defensa de la civilización occidental frente a cualquier forma de comunismo. Y lo que está haciendo es revitalizar precisamente
al tirano comunista. Es decir, aquellos nostálgicos del Tears Down This Wall, de Reagan, de la época en la que Estados Unidos se batía al cobre contra cualquier enemigo comunista que amenazaba el estilo de vida occidental, ha terminado con este señor. Bueno, pero había un reparto. Que lo que tiene ahora mismo es su estrategia negociadora, que primero maximalista y luego ya veremos cómo termina todo esto, pero yo tengo que asustar primero a Zelensky y tal. Yo no sé si es lo que está haciendo lo que está haciendo, pero lo que sí que es evidente, y más después de las últimas declaraciones, en las que abracadabrantemente le echa la culpa al que es invadido. No, pero sobre todo son las formas. O sea, a mí es la ruptura de cualquier tipo de consenso. Entonces, eso es lo que asusta, ver a un tío que llega a un gobierno donde dices, hombre, está dispuesto a bajar el gasto, se mete con el USAID de Estados Unidos para recortarlo a saco, quiere bajar los impuestos. Hasta puedo ver bien la estrategia arancelaria para tratar de eliminar los aranceles en el resto del mundo, porque entiendo que es lo que estaba buscando. Pero claro, ya llega un momento en el que en este conflicto en concreto lo que hace es todos los consensos que nos han hecho como somos y las defensas del mundo occidental que estamos reclamando, entre otros, por ejemplo, a Israel cuando están sufriendo lo que están sufriendo, vas tú y en 2 declaraciones te las cargas. No, pero sobre todo, o sea, es que enloquecido, me refiero. Sí. Ellas lo escuchamos hace un par de semanas, cuando decía que Gaza había que hacer ahí un resort. Que dices, tío, o sea, más allá de que uno tenga una posición u otra, yo las cosas como son, en ese sentido estoy mucho más cerca, digamos, de lo que es Israel que lo que es Palestina. Pero tú, ¿cómo puedes decir que es un drama humanitario, como cualquier guerra? O sea, hablar así, dices, este tío está mal de la cabeza, que es el presidente de Estados Unidos, luego a Zelensky, que desde luego, que mira que hay corrupción en los gobiernos ucranianos, no el de Zelensky, sino de los anteriores, la nación más corrupta de Europa, y mira que también hay mucho que hablar al respecto. Pero un comediante de tal... Es un fantoche y un cretino que dices, yo entiendo que tus intereses, y la culpa es nuestra, por habernos fiado de los dichosos estadounidenses. De no, aquí estos que me defiendan. Te defienden cuando hay business. Ahora no hay business, ahora la cuestión, el mundo. Ya no somos el centro del mundo, que lo éramos hace unos años, y nos dejan tirados. La culpa es nuestra, es igual que la cuestión energética, culpar a Putin de, es que mira, Putin, el gas, no, Putin no, que tú es que eres idiota, que has sido incapaz de generar tu propia energía y dependes de un tercero, energéticamente, esto es un delirio. ¿Quién te crees que va a ser el suministrador de armamento y material militar a los europeos? Por eso te digo, pero que al final... No, pero quiero decir que al final... es que teníamos que tener nosotros nuestra industria. Pero sí, pero como no la tenemos... pero coño, pues habrá que empezar a hacerla en algún momento, ¿no? Habrá que empezar a decir, oye, yo no puedo depender de que a ver quién es de la Casa Blanca... Tienes el Eurofighter y tienes los Rafale franceses, todo lo que quieras. Pero todo el mundo quiere tener el F-35. ¿Qué quieres que te diga? Yo, porque los europeos no somos tan pringados. O sea, me refiero, si nos ponemos, nos ponemos. Yo sí que creo en esa esencia europea. Claro, luego ves von der Leyen y todos estos no... Yo tengo una mala noticia, Jano, que es que Europa no existe. Vamos a ver. Es decir, no existe. Existe como concepto, porque no existe, porque tú no tienes unidad de mando. Es decir, cuando tú tienes 27 tíos, que son los 27 Estados miembros, y cada uno tiene sus intereses, y cada uno tira por su lado, tú no tienes ahí una realidad como es Estados Unidos, como es Rusia y como es China. Entonces, desde el punto de vista del concierto geopolítico, lo primero que hay que empezar por reconocer es que cuando dices Europa, estás diciendo cero. Porque la Europa que serviría como actor en el concierto geopolítico no existe más que como sueño de razón. Primero, porque tú dices, oye, lo más parecido que puede haber a Europa es el programa Erasmus. Eso sería lo que más está contribuyendo, pero resulta que ni tienes un verdadero mecanismo institucional donde haya una defensa de intereses europeos y luego llega... Si es que han sido incapaces en todo este tiempo de construir interconexiones eléctricas y gasistas entre España y Francia porque los franceses se niegan. Sí, pero yo lo que ya no tanto, cuando me hablo de Europa no hablo de la Unión Europea, que para mí es una cosa distinta. O sea, yo lo que hablo de los conceptos, de los valores, al final... ¿Sabes cómo se llama lo que tú dices? Se llama OTAN. No solamente la OTAN. Lo que me refiero es que tú dices, un país, estando de acuerdo que es evidente, o sea, cuando tienes tantos países con cada uno sus intereses ya, pero es que cada uno defienda los suyos propios. Me refiero, lo que no puede ser es que España esté 1,2% del PIB en defensa, que la OTAN la paguen otros, y luego que además tenemos a Marruecos al lado, macho. Que aquí hablamos de, es que somos aquí la paz fenomenal. No, mentira. Tienes un país que hace frontera contigo, como es el Ceuta y Melilla. Que es aliado de Estados Unidos. Que es aliado de Estados Unidos, que ya nos la jugaron con la Marcha Verde. Que es aliado de Israel.
Claro, y tú dices, tío, en vez de decir, oye, que encima están incrementando el gasto a un nivel brutal, su ejército lo está modernizando de forma impresionante, y tú estás aquí, que Sánchez dijo que lo que sobraba el Ministerio de Defensa. Pero que sobráis es todos vosotros y este sistema, que es una basura. Manu, para acabar. Yo es que voy a ver, por poner algunos puntos diferentes. La Guerra Fría acabó en el 89, cuando cae el muro de Berlín. Ahí cae la Guerra Fría. Estados Unidos, hay que recordarlo, tradicionalmente siempre ha sido aislacionista. A Estados Unidos, con Roosevelt, que era un demócrata, en la presidencia estadounidense, no intervino en la Segunda Guerra Mundial cuando Europa ya había sido conquistada por los nazis, salvo el Reino Unido. Que fue el único que resistió. Que fue el único que resistió. Y fue porque atacaron su suelo, Pearl Harbor, los japoneses. Y ahí fue cuando entró Estados Unidos. Y Churchill, hay que recordarlo, dijo, bueno, llegará un punto... Toda la estrategia de Churchill en la Segunda Guerra Mundial consistió en resistir, en que Reino Unido no fuera invadida, hasta que finalmente el nuevo mundo viniera a salvar al viejo. Y lo consiguieron porque Japón atacó suelo estadounidense. Eso fue lo que a Roosevelt le permitió justificar la intervención en Europa y salvar a Europa del totalitarismo nazi y del totalitarismo comunista. Bueno, eso han sido 80 años. 80 años ha durado. Trump no será porque no lo ha venido advirtiendo. ¿Qué pensáis que significaba América primero? Pero si es que lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Sí. América primero. Y lo que dijo en campaña, hay que recordarlo, es: yo voy a acabar con la guerra a Rusia rápidamente. Ucrania no es miembro de la OTAN y tampoco es miembro de la Unión Europea. Estados Unidos no tiene ningún compromiso, más allá del compromiso moral, de destinar dinero ni nada para defender a Ucrania. Lo ha hecho hasta el momento por una cuestión de alianza, en la anterior administración. Si Ucrania ha resistido, ha sido gracias. Sí, pero acabo. Ucrania ha resistido para Estados Unidos, y también te digo, Estados Unidos ha hecho un gran business con la guerra. Sí, sin duda. O sea, y bueno, y ahora Trump le reclama: ¿quieres más dinero? Yo te doy más dinero, pero las tierras raras para mí. Eso. $500 billion. Por lo tanto, entonces, por poner simplemente, cuando hablamos de Trump, yo simplemente pongo el siguiente punto encima de la mesa. Trump única y exclusivamente habla a los estadounidenses. Punto. No le interesa nada más. A nivel geopolítico, su única preocupación es China. China, totalmente. Es China. No le importa Europa, ni le importa Rusia. Bueno, es que Rusia va a ser un estado tapón entre Estados Unidos y China. Bueno, a ver, también aquí hay otra cuestión con lo de Rusia. O sea, Rusia también se ha doblegado en el sentido que ha dicho: oye, Estados Unidos, yo me cojo, digamos, voy a estar dentro de tu cobijo. Exacto. Y tú me solucionas el problema. Esto también implica... Alberto Garín, Big One Plus, vídeo que ha explicado todo esto. Aquí es muy interesante también la negociación que hay por debajo de la mesa. Eso es. Que es la clave. Bueno, yo cedo, me retiro, me posiciono a favor de Putin, y a cambio, ¿qué voy a conseguir de Putin y qué voy a conseguir de Rusia para frenar al auténtico adversario, la amenaza que considera Estados Unidos, que es China? Punto y final. Y China sí es un régimen comunista, es una dictadura comunista. Putin es un dictador demencial, tiránico, pero no es, a día de hoy, Rusia no se puede catalogar como un régimen comunista. Dicho... Y China también, según ahí. Bueno, China, pero bueno, el comunista políticamente es comunista. Sí, eso sí. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer los europeos? Claro, y esa es la clave del asunto, porque es evidente que Trump lo que persigue es una negociación rápida para conseguir el fin de la guerra en Ucrania. Ahora, luego... la cuestión es, ¿va a ser duradera o no va a ser duradera? Y de eso dependerá fundamentalmente la posición de Europa. Lo que está claro es, y con esto termino, Europa ya no puede depender de Estados Unidos para seguir defendiéndose de los malos en el mundo. O nos defendemos nosotros o ya no va a haber tanta ayuda. Sí, esa es la elección y ese es el verdadero drama. O sea, que al final dices que hemos dejado todo en manos de terceros, la cuestión militar, la cuestión energética, y al final pues nos pasa lo que nos pasa. Nosotros vamos a dar las gracias a nuestros queridos socios, que estos sí que están al pie del cañón y hacen las cosas como deben ser, uniéndose al club del que ya sé que todos los que estéis aquí formáis parte. Juan, de Sevilla. Eudes, de Madrid. Luz, de Vitacura, Santiago de Chile. Susana, de Bilbao. Víctor, de Madrid. Yago, de Barcelona. José, de Jaén. Javier, de Santa Fe. Paz, de Valladolid. Juan, de Madrid. Yuri, de Benicàssim. Alfonso, de Castalla. Diego, de Madrid. Y María, también de Madrid. Mil gracias por unirse al Club de Socios de Big One. Desde aquí les animamos a los que no formen parte que lo hagan, y también recordarles
Big One Plus, ese nuevo canal que hemos creado, en el que pues, pueden disfrutar de contenido exclusivo que aquí no va a estar en Big One, va a estar en Big One Plus, como el vídeo que les comentaba de Alberto Garín, en el que aborda precisamente ese trasfondo de, bueno, sí, o sea, estamos diciendo Estados Unidos y Rusia se hacen amiguitos, pero también Rusia ha tenido que decir, vale, ven Estados Unidos a solucionarme la papeleta. Claro, Trump y Putin se llevan bien, el nuevo orden mundial, podemos decir. Bueno, era el nuevo viejo orden mundial. Sí, no, pero mira, Estados Unidos y Rusia, amiguitos, esto es distinto, porque claro, es que también hay que recordar que China a Rusia, con todo esto de la guerra, le dijo, oye, campeón, ánimo, Y dije, pero ayúdame. Dijo, yo te doy mi ánimo moral. China y pero Rusia no. se odian a muerte. Claro, se odian a muerte. Oye, ha habido guerra entre Rusia y China. Claro, la no os historia de olvidéis China que cuando y Rusia... estaban hombre, con Mao, es decir, es que hubo una guerra... Que por eso te digo que también puede ser que digan, pues ahora te vamos a hacer la pinza. Es que es muy interesante el mundo geopolítico, inmoral, pero interesante. Hay Así un que, libro bueno, de Zbigniew Brzezinski que se llama El Gran Tablero Mundial. Fue el consejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter. Ese libro es impresionante. Pues mira. El Gran Tablero Mundial, Zbigniew Brzezinski. Con esa recomendación literaria terminamos. Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Muy bien. Ya veremos con qué. Mira que no tienes temas, ¿eh? Sí, esta semana cada día es una sorpresa nueva, así que ya veremos. Luis Fer, nos vemos pronto. Un placer, encantado. Hermene, lo mismo digo, nos vemos pronto. Un placer, Jano. Juanina, a ti mañana. Mañana más si Dios quiere, aquí Nuestro estaremos. querido Héctor a los mandos también. Y a todos ustedes, ya saben que nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.